Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a estar haciendo la review. Bueno, no es la review, perdón, que me confundo. Voy a estar haciendo un poco el unboxing y primeras impresiones de esta Artis Pro 19 Gen 2. Que por cierto, en primicia mundial, gente, ¿eh? Esto avanza rápido, ¿eh? No, muchísimas gracias de nuevo a la gente de XPPen por confiar en mí para presentar la tableta y para enseñarosla a todos, porque, joder, la verdad que están haciendo un trabajo brutal y quería felicitarles también por su 19 aniversario, porque es que están haciendo un curro increíble. Al menos de hace 2 añitos, un añito y medio a esta parte, me parece que están haciendo un curro brutal. No es ningún secreto que la tableta con la que vengo trabajando el último año es... que la tengo por aquí. La Artis Pro 16 Gen 2. Y esta de aquí viene a ser la hermana mayor, que ya le he hecho el unboxing un poco, o sea, ahora es un falso unboxing realmente. Y nada, pues vamos a ver lo que trae la caja y me voy a poner a hacer un ejercicio, a dibujar un poco con ella, a ver qué os parece. A ver que lo tenga todo configurado bien, por asegurarme. Un momentito, a ver... Vale, yo creo que... así mejor. Perdonadme que es que estoy configurándolo todo, pero aún así siempre me dejo algo. Vale. Voy a ir viendo quién está por el chat y eso. Bueno, ya somos 54, ¿eh? Había ganitas de ver, de ver la Artis Pro. La verdad que os adelanto desde ya que es un tabletón. O sea, lo poco que he probado me parece brutal. Y bueno, vamos a ir viéndola. Hoy realmente no voy a hacer review ni nada de eso porque la tengo que probar más. Este es uno de esos cacharros que quiero probar a fondo antes de hacer la review, o al menos probarlo un poco más porque he tenido muy poco tiempo de probarla. Me llegó hace cosa una semana, pero no he podido utilizarla apenas porque estaba con otras cosas. Entonces, pues bueno, la he sacado, he probado que funcionaba todo bien, que no hay ningún problema, porque tengo que avisar desde ya, es una unidad de preproducción, ¿de acuerdo? O sea, puede que en las unidades finales haya alguna cosita diferente, ¿de acuerdo? Pero esta en principio me han dicho que sí, que esta está guay, que todo esto. Y nada, pues bueno, pues eso, vamos a verlo. A ver quiénes estáis por aquí. A alguien más le pasó que la rueda táctil ya no funciona. Tengo la Innovator 16, no la he probado, pero si te ha pasado eso deberías de escribir al servicio técnico. Porque no es normal. ¿Podrías comparar los lápices nuevos VS el estándar de la 16? Sí, todo eso lo iremos viendo un poquito en el directo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. 4K con casi 19 pulgadas, ¿se desperdicia el potencial? Me parece a mí que no, que te equivocas, ¿eh? Porque 16 con 2.5K está muy bien, por lo tanto, 4K con 19 va a estar finísimo, ¿vale? O sea, aquí no vas a ver ningún píxel, que es la idea, ¿no? Un poco de comprarte un producto de gama tan alta. Entiendo yo, vaya, a mí lo del 4K sobre todo me gusta para no ver los píxeles. Porque, por ejemplo, tengo aquí al lado un monitor de 32 pulgadas, lo vamos a ver en la review, bueno, en la review y ahora dibujándolo, vamos a ver un poco. Pero bueno, tengo aquí al lado un monitor de 32 pulgadas que es 4K y a distancia de dibujo se ven los píxeles perfectamente, ¿vale? O sea, yo creo que en 32 pulgadas es donde se queda corto el 4K, que debería empezar a saltar ya al 5K o al 6K, porque se queda corto a distancia de dibujo, ¿vale? O sea, al final tiene la misma resolución un monitor 32 pulgadas 4K que un monitor de 16 pulgadas Full HD, ¿de acuerdo? Son matemáticas simples. Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, ahora voy con el unboxing. Voy a leer un poquito los comentarios, el chat, y me pongo con ello. Buenas a todos, que os veo por aquí saludar, que me tengo que acostumbrar a no saludar uno por uno porque me enrollo muchísimo. Pero si estoy viendo nombres conocidos por aquí y saludos para todos también. Si está buena la nueva tableta, quería pedir un minuto de silencio por la gente que hace menos de un mes se compró la Artis Pro 16 Gen 2. Bueno, yo creo que no son productos que se canibalicen realmente, porque esta, lo voy a decir desde ya, la tableta sale por 999 euros, ¿de acuerdo? Aunque son la misma gama de productos, el precio es completamente distinto, casi se va al doble de precio, ¿de acuerdo? Porque ya estamos hablando de un panel 4K y alguna cosita más que veremos en la review y que hoy voy a comentar por encima, ¿vale? Pero tiene cositas que hacen que se distinga un poco de la 16 2.5K y de la 14. Así que vamos a ver.
Yo tengo la 14 aún, pues un tabletón, o sea, la única diferencia va a ser los colores y bueno, el tamaño y la resolución, por supuesto, pero en lo que es calidad de tableta, lo vais a ver ahora, vaya. Pero bueno, voy a empezar con esto ya. A ver. Está todo grabando, por cierto, que voy a comprobar que lo tengo todo grabando porque luego esto me gustaría editarlo. Archivo, mostrar grabaciones. Efectivamente, todo grabando, así que bien. Vale, pues vamos a ver por aquí. Cenital, vale, esto sí. Un momentito, que siempre tengo que terminar de dejar. Es que es tan grande que he tenido que cambiar un poco las cámaras de sitio y tal. Porque aunque no lo parezca, es bastante grande. Vale, pues vamos a ver. Cenital directos, por aquí me quedo. Vale, pues vamos a empezar con el falso unboxing porque esto ya está más que abierto, ¿vale? Wow, sonidito. Bueno. Pues, como veis, viene bien protegida, que más le vale, ¿no? Por lo que cuesta. Y la primera diferencia que nos encontramos con la 16 y con la 14 es esta hojita de aquí, que básicamente viene a decirte que está calibrada con Calman. Esto es una garantía de que la pantalla está perfecta para uso profesional, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿realmente hay mucha diferencia con las otras dos tabletas? Pues la hay. A ver, esto de aquí básicamente te asegura que cada pantalla ha sido calibrada de manera específica, ¿vale? Las otras no tienen esta certificación. Eso no significa que no sean pantallas con las que se puedan trabajar profesionalmente, simplemente que no han pasado por esta certificación, la cual, por lo que tengo entendido, cuesta dinero. Y cuesta bastante. O sea, lo que es el programa es caro de narices. Y también el equipo de calibración, vaya. También os digo, esto significa una cosa, que no va a tener ningún sentido que yo le haga pruebas de calibración a esta pantalla porque mi equipo no se acerca ni de lejos a la calidad que dan estos equipos de aquí, ¿de acuerdo? Pero esto básicamente te asegura que está bien calibrado, con el número de la tableta y todo, prácticamente. Bueno. Luego la tableta viene así presentada, que muy bonita, con su fundita, que creo que esto me la voy a guardar para transportarla, porque no es una tableta que sea portátil 100%, ¿de acuerdo? Pero, o sea, es bastante grande, quiero decir. Pero aún así tiene un tamaño suficiente como para que si quiero moverla, me la pueda llevar. Y bueno, pues por aquí la tenéis. Aquí está. Aquí está el bicharraco. Para que os hagáis una idea. La 16 Gen 2 es así. O sea, esta ya es una tableta bastante grande porque no es 16 novenos, es 16 décimos, ¿de acuerdo? Y le saca un trozo bastante considerable, ¿eh? Vamos a ver. En México vale 493 euros, la Gen 2, ¿no? La 16, dices. Es que al final es una diferencia de precio considerable. Al final esto tiene un panel 4K, que quieras que no, mucha más resolución. Y bueno, pues eso, que es una tableta pues bastante... No es más premium porque realmente en cuanto a acabados, materiales y todo son igual de buenas, pero lo que sí que es cierto es que es una tableta más... Es que tampoco me gusta decir profesional porque realmente la otra es completamente profesional, entonces tampoco puedo decir que esta sea más profesional. Lo que sí que es una cosa que me he dado cuenta, que los marcos están más aprovechados en esta, cosa que me gusta, por eso, aunque no sea tanto más grande que la 16, sí que la pantalla es mucho más grande, porque los marquitos están aprovechados. A ver si lo vemos. Un momentito. ¿Qué? Miradlo. No sé si veis la diferencia en los marcos. Está un poquito más aprovechado. Lo cual me parece muy bien en este tamaño tan grande. Pero bueno, a lo que iba. Realmente es lo que digo. Esto me han dicho desde XPPen que está muy pensada para fotografía, para fotógrafos y retoque más profesional. Porque al final lo que te viene es asegurada que de fábrica viene perfectamente calibrada. ¿De acuerdo? Y luego también tiene cositas que vamos a ver, que yo creo que me han hecho caso desde XPPen, porque es que cada detallito que le había marcado a la tableta anterior, a las 3 anteriores, lo han solucionado en esta. Lo vamos a ver. Además, detallitos que creo que soy el único que decía. Por ejemplo, uno de ellos... No sé si estaréis viendo... Lo voy a mostrar con esta otra cámara, que creo que va a ser mejor. Los puertos USB completamente planos. Ya no tiene los agujeros, así que vale cualquier cable USB-C. ¿De acuerdo? Pero bueno, da igual. Vamos a pasar a lo siguiente, que si no, me enrollo. Y quiero empezar a dibujar, que lo que quiero hacer hoy es dibujar. Segunda novedad. Viene con un estuchito, ¿de acuerdo?
Y ahora viene con 2 lápices, el X3 Roller Pro, y también viene con uno nuevo que es finito, ¿de acuerdo? Así que muy pero que muy bien. La verdad que los he estado probando un poco y me gustan bastante. Los voy a poner por aquí para que los veáis mejor. Y nada, por aquí está el X Roller 3 Pro. Ah, bueno, esto de aquí, que no lo he enseñado, es para este lápiz. Que básicamente lo que ocurre es que tiene 2 botones, es uno finito, bastante premium, los 2 lápices, quiero decir. Y la gente que no le gusten los botones puede coger y quitárselos. Que pensaba que no, pero sí que me ha escrito bastante gente diciéndome que no les terminan de gustar los botones y que prefieren tener un lápiz completamente plano. Pues bueno, con este puedes hacerlo. Y es un lápiz que se parece mucho, es un pelín más grueso, pero se parece mucho al Apple Pencil. A mí sí que me gusta el tema de tener los 2 botones, así que se los dejo puestos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Y punto importante, de esos que decía que me han hecho caso, los de XP Pen. Por fin se puede dejar el lápiz en el estuche, y lo mismo con este otro. Y otro punto importante también, detallito que me ha gustado mucho, aunque viene con el X3 Roller, ya os he dicho, yo utilizo a diario este, es el que más... es que me encanta este lápiz, de verdad. Puedes ponerlo, cabe perfectamente también el anterior. Así que un detallazo que han pensado para este estuche, que puedan ponerle también el anterior, ¿de acuerdo? Me parece un detallazo. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Y otro detalle que me ha encantado es que al principio lo veía y digo... es un poco raro, ¿no? Esto de que sea... cóncavo, ¿no? O sea, no sé si lo veis, es como ligeramente cóncavo. Pues otra queja que tenía era que no se podía dejar el lápiz cerrado. Y es espacio básicamente para poder dejar los lápices. O sea, el propio estuche es el stand del lápiz, lo cual me parece que es un... pero detallazo brutal, de verdad. De verdad, es que esta tableta me está encantando. Lo poquito que he visto de diseño y tal, o sea, lo que es el diseño, me parece increíble. Pero bueno, otro detallazo, viene con 2 cables USB-C a USB-C, no tengo la cámara cenital, con 2 cables USB-C a USB-C, ¿de acuerdo? Los 2 completamente de vídeo y completamente equipados, y esto de aquí es porque también viene con el cable 3 en 1. XP Pen haciendo las cosas, o sea, es que los pequeños detallitos que les había señalado los han solucionado todos en este modelo. Así que, genial. No los voy a sacar porque lo tengo conectado con el cable 3 en 1. Y, bueno, por aquí vamos a ver un poquito más lo que viene. Estoy aprovechando para grabar lo que es el unboxing, ¿de acuerdo? Porque luego lo voy a utilizar para la review esto. Pero esto no es review, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos guantecito, gamuza y más puntas de fieltro, que está genial, por si acaso necesitas más, porque sinceramente a mí son las que más se me gastan. Así que viene genial el tema de que hayan puesto estas concretamente. Por si os lo preguntáis, ya trae muchísimo más que una Wacom de gama alta, ¿eh? O sea, por si alguno se lo estaba preguntando. Y en lo que es calidad, lo que la he probado me parecen igual de buenas. Incluso me gusta más el diseño de esta, os diré. Por aquí también tenemos el cargador. Que además, esto es por si no le puede dar potencia suficiente el cable USB-C, ¿de acuerdo? Por lo que he probado, todos los cacharros, por lo que he probado, tanto la WinMax 2 como mi Minis Forum V3 y también el mini PC puede darle energía únicamente con el cable USB-C, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y te viene con todos los transformadores que te haga falta, porque así, si necesitas viajar con ella, puedes hacerlo sin ningún problema. Y bueno, esto de aquí lo dejo. Y por aquí, como no, viene el mandito y el cable de carga del mandito también. Que no lo voy a sacar porque ya tengo uno abierto y no tiene ningún sentido que lo saque también este, ¿vale? Pero viene con el mandito de Shortcuts, así que genial. ¿Vale? Pues en principio eso es todo lo que tiene la caja dentro. Que no es poca cosa, la verdad. Así que bueno, vamos a ver. Ah, bueno, y cómo no, último detallito que me encanta, no sé si os estaréis dando cuenta... soporte BESA, que era el último detallito que le había señalado tanto a la de 16 como a la de 14. Por favor, XP Pen, en las próximas de 16 y 14, soporte BESA también. Y las patitas para poder colocar la tableta. Y bueno, vamos a ver.
Ya la veis aquí colocada en la mesa. Súper fardona. Bueno, pues eso es lo que trae la caja. Y ahora, directamente, sin más dilación... Hoy sí que sin más dilación me pongo a dibujar un rato. Que la verdad que tengo ganas, ¿eh? De estar usándola para dibujar. Bueno, voy a ponerme con esto. Cenital directos. Y basta con ponerla aquí. La tengo con el 3 en 1 porque la Mini lo tengo conectado a la GPD WinMax 2, que ya lo dije en el vídeo del setup, que me daba problemitas en lo que viene a ser algunos puertos. Y con el puerto USB-C a USB-C se me desconecta de vez en cuando. Puede que veáis que se desconecta de vez en cuando y que me deja de notar el dibujo, pero es culpa del ordenador, no de la tableta. Lo que pasa es que lo quiero usar en esto porque es donde tengo mis pinceles de pintar de Krita. No me los he conseguido pasar a otro programa aún. O sea, no los he conseguido pasar de un ordenador a otro todavía, por eso mismo, pues bueno, estoy utilizando este portátil y también porque quiero utilizarlo para los directos para pintar y tal, en vez del mini PC. Que así me lo puedo quedar, porque si no, no tiene ningún sentido que me lo quede, vaya. O sea, vamos a ver. Voy a leer un poco el chat. Vale, a ver, los últimos... Soporte BESA, ¿qué es eso? Pues es para ponerle brazos mecánicos, ¿de acuerdo? Eso es para poder ponerle un brazo mecánico y que la tableta, pues puedas ponerla así y tal. Viene muy bien para tenerla en escritorios. ¿Solo funciona con una PC? Pues es una buena pregunta. No, en principio no, funciona también con... Pero eso me lo dejo para el... la review realmente. Pero como no lo voy a hacer en la review, no creo... Voy a probarlo ahora mismo con el Fold 4, que en principio debería de funcionar. O sea, funciona, pero ya lo expliqué en el vídeo ese de... También os digo, funciona también con Mac, que si es lo que estáis preguntando, pero utilizarlo con Android es una tontería, os lo digo así. Utilizarlo con Android o con iPad esto no me parece que tenga mucho sentido. Si no, tenéis el vídeo de trabajando en Android que hice hace unos mesecitos y es un maldito calvario hacer eso, Vale, tiene que funcionar, lo que pasa es que la tengo que conectar a la corriente, que ya está en realidad, pero bueno, no sé por qué no me la pilla. Pero en principio sí funciona porque lo he utilizado el Android con más tabletas. Esto es algo que tendría que mirar detalladamente porque el problema es que Android da muchos problemas con... Tanto Android como iPad da problemas con pantallas externas. ¿Vale? Pues vamos a ver. Voy a abrirme un archivo nuevo. A3... 300 dpi, crear. ¿Vale? Hombre, Raúl Mercado ha hecho una donación. Muchísimas gracias, Raúl. La pantalla es algo borrosa como la de 16, gracias. A ver, todas las pantallas texturizadas son ligeramente menos nítidas que las pantallas glossy, ¿de acuerdo? Eso es algo completamente normal. Pero para mí la de 16 Gen 2 la he estado utilizando este año y no es nada borrosa, o sea, está muy bien. A mí, también os digo una cosa, me gusta el hecho de que no sea tremendamente nítida, que esté un pelín borrosa. No está borrosa, yo consigo ver perfectamente la línea, completamente definida. Veo los textos perfectamente sin que estén difuminados ni nada. Y eso, realmente la única a la que se le podían ver los píxeles un poquito era la de 14 y tampoco se le veían mucho. Así que en principio no, yo te diría que no. Pero bueno, todo eso me lo guardo para la review y realmente si no os importa, prefiero preguntas de dibujo porque es lo que quiero hacer hoy, ¿vale? Que, bueno, pues eso. Que así me puedo centrar. Me dejo por aquí el estuchito. Y la verdad que he estado muy cómodo trabajando con este lápiz, lo poquito que he podido trabajar. Pero eso, yo creo que no es borrosa, O sea, yo os diría que no. A mí me parece que no. Es que también depende mucho de la percepción de cada uno. A mí ya te digo que la de 16 tampoco me parece que sea borrosa. Pero bueno. La de 16 Gen 2, la Pro, no la normal. Pero bueno, vamos a ver. A ver, que me quito cositas de aquí. Y nada. Vamos a ver. Oye, espérate, que está esto temblando muchísimo. Voy a cambiarle... Dame un segundito que está temblando un montón lo que es el enfoque. A ver. Lo termino de configurar y empiezo, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar puesto al 100% porque con todo esto plano se hace la picha un lío el enfoque este de la OSBot. Vale, pues vamos a ello. En principio hoy me apetece pintar
algún estudio sin más. Así que voy a abrir Pinterest, voy a buscar una foto de cualquier persona y me voy a poner con ello, porque quiero hacer alguna cosa sencilla para probarla. Imagen, rotar, 90 a la derecha. Vale, la pantalla no es táctil, por cierto, ¿eh? Esa cosita sí que la quería comentar. Es la mayor diferencia que vamos a encontrar con la de Huion de 19 pulgadas también. ¿Qué voy a dibujar hoy? Pues eso, voy a dibujar... Pues vamos a verlo, porque lo voy a mirar ahora mismo, lo vamos a decidir aquí. He visto antes un directo de Even... ¿Cómo? No me sé su nombre exactamente, no sé pronunciarlo. Even Blede, ¿no? Algo así. No sé cómo se llama, pero es un dibujante que es la leche. Y me ha gustado mucho una cosa que ha hecho para decidir dibujo. Así que lo voy a hacer yo también. Sencillamente voy a poner esto así. Y vamos a ver. Ay, shit. No es esto lo que quería hacer. Bueno, básicamente lo que ha hecho ha sido con la rueda del ratón, pero voy a hacerlo un poco así aleatorio. Voy a cargar un poquito, que vaya para abajo, y voy a hacerlo así un poco aleatorio, pero quiero un retrato. Quiero hacer un estudio de cara, o sea, voy a poner aquí cabeza y así lo hago directamente. Un momentito, voy a comprobar que... Vale, si está así, pues entonces puedo hacerle un poquito de zoom. Y ponerme más centrado. Vale, de acuerdo, ya está. Así está genial. Liñe 151. Sí que había interés en esta tableta, ¿eh? Pues vale, ya está ahí centradito. Y vamos a ver, voy a coger... Y completamente aleatorio voy a cargar así unas cuantas. No quiero coger cara de ningún famoso, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. De estas... Claro, es que con la ruletilla puedo hacerlo, pero bueno, voy a cargar unas cuantas y busco alguna que me llame la atención para hacer un retratillo, que quiero practicar hacer retratos. Oye, pues esta me llama la atención un poco, esta fotillo. Me gusta así de perfil, pero voy a buscar una un poco más... de 3/4. Vale, por ahora lo que sí que os voy a decir es que las sensaciones son exactamente iguales que en la Artis 16 Pro Gen 2. Ya ni sé cómo se dice. Vamos a ver. Es que casi todas son de perfil o de frente. Por suerte no me está saliendo mucha... Oye, perdona. Oye, mira, me ha hecho gracia esta cara. Así va la cosa. Y me la voy a poner... Como la pantalla es bastante grande, me puedo dejar aquí la referencia y pintar. Por esto me gusta que sea de este tamaño, más o menos. Me parece que es un tamaño bastante chulo para trabajar. Porque sí que es verdad que la de 16 me gusta, pero acabé, ya lo he dicho unas cuantas veces, acabé utilizando en los directos la de 24 pulgadas porque se me quedaba un pelín pequeña para trabajar sin hacer zoom. Yo creo que este tamaño va a estar muy bien para eso, porque además es como muy manejable, se puede guardar muy fácilmente en la mesa, todo eso, y aún así tiene muy buen tamaño para trabajar. O sea, si lo pongo en pantalla completa, la verdad es que puedo trabajar perfectamente. Y me queda muchísimo hueco para colocar los menús aquí. Me voy a dejar las capas. Tengo una pedazo de rueda de color. Tengo las herramientas aquí también. Las voy a poner un pelín más grandes. Tengo las herramientas también y tengo toda la paleta de pinceles. Así que súper bien. Y lo bueno de que no sea táctil es que no tengo que andar preocupándome de esto, de tener que estar tocando el este. Que parece que no, pero eso, con las tabletas táctiles y Windows, putadita. A ver. Hola García, ¿cómo sabes cuándo cambiar las puntas de fieltro? ¿Pasa algo si no lo cambias? ¿Cómo es la experiencia de dibujo? La experiencia de dibujo es exactamente igual, ¿de acuerdo? O sea, pero exactamente igual, por lo que estoy viendo por ahora, que la Artis Pro 16 Gen 2 y que la Artis 14 Pro Gen 2 también, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que trae este roller pen, que la verdad quiero hacerle un poco más de review
al uso, porque lo tengo desde hace tiempo, pero no le he dado la oportunidad de utilizarlo. En esta review quiero utilizarlo más, ¿vale? Igualmente, primero voy a estar probando la novedad, que es este de aquí, que es el finito, y por ahora me está gustando muchísimo. Es muy, pero que muy cómodo para trabajar. Porque últimamente me he acostumbrado mucho a trabajar con el Apple Pencil y con el lápiz de la OnePlus Pad. Entonces, este me está pareciendo mucho más cómodo. Bueno, mucho más cómodo no, sencillamente, pues, no sé, me gusta también. Me gustan los dos, en realidad. Vale, lo de las puntas. Vamos a ver, lo pongo en la cámara secundaria y te lo explico. Este de aquí, ¿cómo saber cuándo está para cambiar? Pues a ver si lo puedes ver. ¿Ves cómo está chafada esa punta? O sea, no pasa absolutamente nada por utilizarla y por seguir utilizándola, pero está ya chafada y nada, pues eso. Cuando la utilizas, pues no sé, sencillamente no tienes... Ahora esta no está tan chafada, pero algunas se chafan muchísimo y ahí sencillamente sigue funcionando igual de bien, lo que pasa es que no tienes la misma precisión al trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, pues sencillamente eso. Pero bueno, realmente no es ningún problema como tal. Vale, pues vamos a ver. Ah, por cierto, alguien me había preguntado por ahí arriba si funcionaba bien este lápiz, el X3 normal. Sí, funciona perfectamente, son completamente compatibles, simplemente que vienen con la versión nueva. En vez de eso viene con el roller, que es este de aquí, que tiene esta ruletilla para poder hacer zoom y hacer lo que tú quieras con ella. Lo puedes configurar hasta con 3 cosas, me parece que era. Pero bueno, como he dicho, voy a estar utilizando el otro y voy a empezar con esto. Que no me enrollo. ¿Es de 16 décimos? No, pero no me importa tanto como en otras, ¿eh? O sea, en esta no me parece que sea un problema. Ya lo he dicho, a mí el 16 novenos no me gusta en pantallas pequeñas, porque si no se queda como muy finita de aquí, ¿vale? Pero realmente para pantallas de este tamaño me parece que está bien, no pasa absolutamente nada. Porque ya tiene suficiente tamaño de arriba abajo, y lo mismo pasa con las de 24 pulgadas y con las de 27 y 22. O sea, por encima de 16 pulgadas yo creo que ningún problema con que sea así. Vamos a ver. Lo que voy a intentar es estilizarle un poco. Ya os digo, me mola mucho el estilo de Ben, creo que se llamaba. Y me ha molado mucho ver el directo. Y digo, venga, quiero hacer yo un poco, que hace un montón que no hago retratos y es algo que me encantaba hacer en su día. Como que le he ido perdiendo, pero... Pero sí que es algo que me gusta muchísimo hacer. Y bueno, cuando estamos practicando a volver a retomar cosas, como siempre digo, lo suyo es coger referencias, ¿de acuerdo? Como es esta, por ejemplo. Pero al final lo que estoy haciendo al estudiar de esta referencia es intentar entender un poco las proporciones de la cara, exagerarlas un poquito, buscar darle un poco de estilo también al dibujo. No quedarme en la fotografía, en copiarla y ya está. ¿Veis? Por ejemplo, este ojo no me gusta cómo está quedando. Creo que le tengo que hacer mucho más de este lado, de este moflete. Entonces le voy a hacer la cabeza un poquito más ancha. Un poquito más de mandíbula también le pongo.
Si me da tiempo, no voy a estar hasta muy tarde hoy, realmente. Tan solo quería enseñarla un poco y practicar con ella y aprovechar para dibujar un pelín con ella, ¿vale? No quiero que se alargue muchísimo el directo, pero bueno, igualmente si me da tiempo y si estoy a gusto ahí, puede que dibuje alguna cosilla más después. Vale, le tengo que hacer la cabeza más redondita. Creo que un problema es eso, que se la ha hecho como muy cuadrada por ahí arriba y muy poco, muy bajita también. Creo que le tengo que poner más cabeza por aquí. Y una cosa que me encanta de esta tableta es precisamente eso, la sensación de dibujo. Por lo que estoy trabajando tanto con XP últimamente, bueno, últimamente desde el último año, vaya. Desde que me mandaron la 14 Pro Gen 2, dije, mira, y lo he dicho mil veces, tengo la Cintiq Pro 16, la de 2020, no, la de 2021 no, la de 2017, ahí guardada. Que es una tableta 4K, con táctil y todo, y la tengo ahí guardada, porque es que no... Prefiero estas, me gustan más. Por lo que, sinceramente, son tabletas que compiten de tú a tú. Y es más, entre esta y la Huion nueva, la 19, sinceramente creo que han hecho que Wacom no tenga ningún sentido en la gama alta ya tampoco. O sea, si acaso la de 27 pulgadas un poco, pero... Pero vaya, que gastarte más de esto me parece un poco tontería, la verdad. Vale, también voy a comprobar cuánto se calienta. No la tengo muy alta de brillo, porque si no se va a quemar lo que es la imagen. La tengo al 50% de brillo y tiene brillo de sobra. Lo digo siempre, no hace falta que pongáis las pantallas al 100% de brillo. Y no así, no se está calentando. Lleva encendida un buen rato, antes también la he usado y no se está calentando. Y eso que hace bastante calor. Ya veréis que acabo el directo sudando como un gorrino. ¿Es 4K esta tablet? Sí, es 4K la tablet. Y la verdad que se ve súper bien. O sea, no veo ningún píxel. Me tendría que acercar muchísimo. Eso es que aunque me acerque no veo nada. Precisamente por tener un tamaño no demasiado grande, el 4K se aprovecha de verdad. Porque lo que tenéis que mirar realmente no es tanto la resolución, sino la densidad de píxeles, ¿de acuerdo? Porque es lo que os comentaba antes. Un momentito que bebo agua. Es lo que os comentaba antes. Una pantalla de 32 pulgadas 4K tiene absolutamente la misma resolución, vamos, la misma densidad de píxeles que una tableta de 16 pulgadas 1080p, como puede ser la Uji UE16 que le hice una review el otro día. Entonces, es precisamente en tabletas medianas, tirando a grandes, pero no muy grandes, donde se aprovecha mucho el 4K. En las grandes también se aprovecha, claro, pero ahí es lo que he dicho hace un rato, que realmente ya noto que de verdad se podría aprovechar incluso un 5K o un 6K, porque sí que se ven los píxeles cuando estás cerca. ¿Que pasa algo? No, no pasa absolutamente nada, porque como decía en el vídeo de la Uji UE16, pues 1080p para 16 pulgadas está bien. Se ven los píxeles, se ven claramente, pero no pasa absolutamente nada. Porque se vean, es que... Vamos a ver, he estado trabajando años con la Cintiq Pro 24 HD, que era enorme. Y esa tableta se veían los píxeles perfectamente, y aún así eso no le quita que fuese un tabletoncio tremendo. Yo creo que... Bueno, es porque le tengo cariño, pero yo diría que la que más me gusta de Wacom, ¿eh? La Cintiq 24 HD creo que sigue siendo mi tableta favorita. No sé si de todas o de Wacom Yo creo que de todas, ¿eh? Es que es una tableta que le tengo mucho cariño. Fue como mi primera tableta de pantalla 100% profesional y le guardo cariño a esa tableta. La vendí porque en ese momento pues me venía bien el dinero, pero no descarto en algún momento, cuando me sobre un poco, que ahora mismo tampoco me sobra, pero bueno, cuando tenga más dinero, recogerla para tenerla en la colección, ¿eh? Volver a buscarla para tenerla en la colección. Vale, voy a bajarle un poquito la opacidad, yo creo que así está bien. Voy a hacer una línea un poco rápida. Me voy a poner el guante, ¿eh? Porque aunque es verdad que con esta pantalla no lo necesito, no quiero enguarrinarla por el directo.
Vamos a ver. Voy a leer un poquito. Está en fase de directo, claro, claro, claro. Estoy en directo, o sea, esto está en fase de boceto. Vamos a ver, si lo pongo así, lo estoy haciendo con colores claros a propósito, ¿vale? O sea, por si acaso os lo estáis preguntando. Lo puedo ir poniendo más oscuro, ¿de acuerdo? También os digo, la cámara no es la mejor del mundo, la que tengo de cenital. En persona se ve perfectamente y se ven los matices muchísimo. Otro detalle es que la pantalla es de 10 bits de profundidad de color. Eso también es diferente respecto a las otras dos, ¿de acuerdo? Que se me había olvidado decirlo. Se me había olvidado mencionar ese punto. Vale, vamos a ver. Tengo por aquí el de entintado. Me gusta mucho este de aquí, de los básicos de Krita. Voy a mover un poquito la cámara para conseguir un plano más de cerca del dibujo. Un segundito, que me tengo que... Vi en la otra review, que me tengo que acostumbrar a utilizar esta cámara secundaria. Uy, pero aquí lo voy a tener un poco chungo, la subo un poquito. Que me tengo que acostumbrar a utilizar la cámara secundaria, porque luego la mayoría del vídeo que saqué de ella me era completamente inútil. Pues ya, bueno, nada. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué decís por ahí? Por cierto, si queréis ir dibujando conmigo, que a mí lo que más me encantaría es que hagáis algún ejercicio vosotros también y si queréis lo pasáis por el Discord y al final les echamos un ojo. Que así verlos, tampoco ponerme a corregirlos del todo, pero sí que echarles un ojillo estaría guay, me parece a mí. ¿Vale? Pues vamos a ver. Y alguno se puede estar preguntando, ¿y en qué se diferencia esto de la review? Pues que en la review voy a hacerle pruebas, voy a hacer todo eso. Lo que hago normalmente en una review, esto sencillamente es estar probándola para dibujar y dibujando un poquito. Y si eso se puede hablar un poco de ella mientras tanto, pero en principio eso. Pues mira, oye, voy a cambiar al X3 Roller y voy a coger una punta de fieltro. Que lo cierto es que para esto... Bueno, esto de aquí precisamente es para poder cambiar las puntas sin tener que estar mordisqueándolas, que es algo que normalmente peco de hacer. Que para delinear sí que me gustan las puntas de fieltro porque me dan más control. Bueno, y mirad el control que tiene esto de la presión, que lo que sí que voy a hacer es, porque la tengo puesta de otra manera, aquí. Así voy a cambiar una cosa, vale. Porque este todavía no me lo he configurado. Windows Sync se lo quito. Y como digo, normalmente a mí me gusta tener aquí abajo el espacio y arriba me gusta tener el botón derecho del ratón. Que sé que esto no... Ah, no, pero no es este de aquí. Que bueno, está bastante guay porque te permite configurar cada uno por separado, ¿eh? Los drivers han mejorado muchísimo. Pero bueno, este de aquí ya los configuro todos, de paso. Que decidme en los comentarios cómo os gusta colocarlos a vosotros. Porque sé, por lo que he hablado con unos amigos, que debo de ser raro con la configuración del lápiz. De lo de ponerme la tecla de espacio abajo y arriba el botón derecho. Pero bueno, ya me diréis. La voy a bajar un poquito más. Incluso esto se lo voy a cambiar directamente aquí, en tamaño. En vez de cambiarlo ahí, porque en realidad me gusta cómo está la curva de presión del lápiz. Sencillamente es para este pincel. Viene con unas preestablecidas, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es bajárselo yo para tener un poquito más de control en la línea. Más que nada porque con las puntas de fieltro sí que es más fácil hacer presión. O sea, como que sube un poquito la presión que haces.
Bueno, y aquí la ruletilla esta sirve para poder hacer lo que quieras con ella. Realmente yo la coloco de otra manera, pero ahora mismo no me voy a parar a configurarlo porque tampoco lo voy a utilizar, yo creo. Si lo voy a usar, pues luego ya lo miro. Bueno, todo esto, por cierto, no lo he dicho, pero lo tengo sin ningún tipo de estabilización, ¿vale? O sea, no hay absolutamente ningún tipo de estabilización. Y sinceramente, lo que me gusta tanto de estas tabletas es que no la necesito en ningún momento prácticamente. Cuando la pongo sencillamente porque no me da la mano, no porque la tableta no dé de sí. O sea, tiene muchísimo control en absolutamente todo lo que hago. Vamos a ver. Dibujo un poquito y os leo, ¿de acuerdo? Que no estoy leyendo el chat porque ya sabéis, los que lo seguís de normal, los directos, que me cuesta un poco estar a las dos cosas a la vez. Y ahora me apetece concentrarme un poco en el dibujo, ¿de acuerdo? Entonces eso, luego hago una paradita, que me voy a empezar a poner relojes para esto, porque la verdad que así me puedo concentrar tranquilamente y cuando suena la alarma, ¡hala! Me pongo a leer el chat y ya está. Que yo creo que eso, tengo que ir buscándome trucos para hacerlo un poco más dinámico todo. Que yo creo que por ahora van bastante bien y eso, pero sí que es verdad que, bueno, pues todo lo que se puede ir mejorando, pues se mejora. Nada, muchísima precisión da esto. Y el tamaño me está molando bastante. Es una mezcla muy chula. Vamos, un punto intermedio. Porque sí que es cierto. Mirad que yo era de decir que las 19 pulgadas no las entendía, las 19-20 pulgadas. Pero fijaos que ahora me parece que tienen menos sentido las 22. O sea, las 22 sí que las veo un poco en tierra de nadie. Esta, la verdad que me está volando bastante. Le voy a quitar un poquito de ceja. Yo creo que también era porque, sinceramente, hasta este año, que han salido tanto esta como la Huion, no había tabletas de 19-20 pulgadas premium. O sea, esto es algo bastante nuevo. Antes las tabletas premium iban de 16 pulgadas, 24, 27 o 32. Entonces, claro, puede que sencillamente por eso se me hiciesen un poco raras. Pero bueno, la verdad que en sí me está molando mucho el tamaño de pantalla. Porque puedo tener aquí cerca, sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque puedo tener aquí cerca el teclado sin que me moleste, porque con las de 24 ya es como que tengo que estar. A ver si lo puedo poner. Con las 24 es como que tengo que estar así, ¿no? Para estar, para trabajar. Y si no, me la tengo que poner por aquí arriba. Como que tengo que colocar el teclado por aquí o lo que sea. Con esta otra, pues bueno. Lo tengo aquí al lado, estoy trabajando guay. Puedo trabajar así viéndolo. Y bastante bien todo. O sea, no me falta tamaño, porque tampoco me faltaba tamaño con la de 16. Pero sí que es verdad que para no hacer tanto zoom está bastante guay. Pero vaya, que si lo que buscas es una tableta un poco. Esta yo creo que no es tan buena en calidad-precio como la de 16. La de 16 es mucho mejor calidad-precio, pero igualmente es muy buena tableta en calidad-precio, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Sencillamente comparándola con la competencia. Pero bueno, todo eso me lo guardo para la review. Vale, voy a leer un poco los comentarios, que ahora que ya he hecho un poquito. Bueno, termino esto de la camiseta, de la camisa.
Hago así la línea del pelo un poco. Y mira, una cosa que no le he hecho han sido las arrugas de debajo, las bolsas de los ojos, que yo creo que eso le falta para darle un poco la expresión del gesto. La mirada como cansada que tiene. Y también esta sombrita de aquí. También sabéis una cosa de por qué creo que me gusta más este lápiz fino. Básicamente porque me permite ver mejor lo que estoy haciendo, porque una cosa que es verdad, que pasa con las tabletas de pantalla, es que te tapas lo que haces. Y es verdad que con estos lápices finos te tapas menos lo que haces. Pero lo bueno es eso, como tienes los dos, puedes estar cambiando de uno a otro, dependiendo de lo que buscas. Si es comodidad o si estás buscando, pues eso, trabajar sin taparte, que yo creo que está bastante bien, ¿no? O sea, suele estar bien, suele estar bien. Vale, pues ahí tengo el retratillo para que se vea. Bueno, le he hecho mucha cabeza de huevo, lo estoy viendo ahora mismo. Fíjate, al mirarlo en la cámara lo he visto, ¿eh? Porque claro, como lo estoy viendo inclinado... Como lo estoy viendo inclinado, pues eso. Sí, ahora mucho mejor. Igualmente... Le voy a quitar por ahí un poco de... Vale, pues voy a leeros un poco. Me vuelvo aquí para la conversación. Bueno, me quedo aquí, ¿no? ¿Qué más da? Sí, total... ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo la cámara? ¡Demasiadas cámaras, gente! Me tengo que pillar la Stream Deck. Me tengo que pillar la Stream Deck porque si no, se me va la olla un poco. Vamos a ver, os leo un poco. Voy a ir subir un poquito hacia arriba. Vale, no, este es el que había leído. Mira, me vienen muy bien las donaciones. Muchas gracias por las donaciones, por cierto, que antes no lo he dicho. Pero... Pero me vienen muy bien también como hitos, para saber hasta dónde he leído. Me vienen genial para ese punto. A ver. Oye, pero me está molando mucho lo de hacer directos, ¿eh? Estoy muy a gusto. Es de 16 décimos, ¿no? Ya lo he dicho. Saludos, Gart. Tenía ganas de verte en directo. Pues muchas gracias, me alegro. Espero que te esté gustando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a usar Krita? Pues ponerse a usar Krita. Es así de fácil. O sea, vete mi tutorial, que es una horita, creo que es una horita y poco, pero es un tutorial con el que ya sales con las bases para poder utilizar el programa. Y de ahí ya ponerte a utilizarlo, hacer algún trabajo sencillo y empezar con los pinceles básicos, a ver cómo funciona. Dejártelo a tu gusto, nada. Ponerte la interfaz para poder trabajar a gusto, que yo creo que es muy importante. Y lo bueno de Krita es que tiene una interfaz muy personalizable, pero que muchísimo. Yo creo que bastante más que cualquier otro programa de edición. O sea, puede que Photoshop con tema plugins puedas personalizarlo tanto, pero no sé si hay otros programas que te permitan personalizar toda esta barra de aquí también. Todo esto, ponerte los históricos, no sé, tiene mucha personalización. Pero bueno, eso básicamente. Y después ponerte a trabajar con él. Al principio puede hacerse cuesta arriba, pero poco a poco te irás haciendo el programa. El lápiz fino acepta puntas de fieltro. Sí, perfectamente. A ver. Ah, y una cosa muy guapa del lápiz, que no os he enseñado, que me he dado cuenta sin querer, porque digo, leñe, se está desenrollando. Una cosa muy chula del lápiz. Ah, vale, espérate. Es esto. Es como el lápiz de la Wacom One nueva, que le puedes poner puntas dentro, puedes guardarle unas puntas dentro. Así que está muy pero que muy guay ese punto. Es una cosa que me ha hecho... me ha parecido curioso. Y a la pregunta es si le puedes poner puntas de filtro, sí, las puntas son exactamente iguales. A ver, ahí está. Espérate. Uy, 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 pues estoy hablando antes de tiempo. No, no le puedes poner. Al menos estas no. Espérate, porque puede que las puntas de filtro que viniesen dentro... Pues mira, ha sido una buena pregunta, porque daba por hecho que sí, que las puntas eran exactamente iguales, pero no. Las puntas son... Os lo voy a enseñar, son más finitas, ¿eh? Así que... Ah, mira, sí, claro, si arriba vienen puntas finitas también. Pues por ahora parece que no hay puntas de fieltro. Vale, a ver si lo podemos ver. Míralo, son más finitas las puntas que las... que las normales. ¿Dónde la he dejado la otra punta? Aquí.
¿vale? Pues así son la diferencia. Voy a mirar a ver si las puntas que venían de repuesto son de fieltro, de este, pero me parece que no. De todas maneras, no sé, bueno, pues sí que me parece un detallito que seguramente saquen las puntas de fieltro, pero vamos, que me parece un detallito a mejorar. Pues daba por hecho que sí, que iban a ser iguales, ¿eh? Pero qué va, qué va, qué va. Espérate. Vale, así lo dejo. Vale, pues vamos a ver, ¿qué más? Me faltaba... Ah, sí, voy a mirar eso en un segundo. Porque sí que es un detalle que, bueno, a mejorar. No sé, qué raro. Porque el lápiz de la XP Pen también es fino, de la Magic Pad, quiero decir. Y sin embargo le valen las puntas de fieltro y todo eso, es más finito que este. Me parece un poco raro, así que voy a ver si por un casual... Pues no, fíjate, vienen recambios de las puntas de fieltro y de las pequeñajas, pero... Y también de las otras, vienen recambios de las tres. Pero por el momento parece que no hay puntas de fieltro de las finas. Un poco raro. Bueno, pues mira, ya una cosita que decirles a los de XP Pen. Sacad puntas de filtro para el lápiz fino. De todas maneras, también es compatible con el lápiz fino de la Magic Pad. Así que buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Bien pillado ahí al vuelo eso. Mira, también me gusta esto de hacer los directos así, porque así me doy cuenta yo también de cosas. Porque esto, seguramente hubiese intentado cambiarlas en algún momento, pero fíjate, no me había dado cuenta de ese detalle. A ver. Vamos a ver qué más. Voy a intentar tener la review para esta semana, porque la verdad que con esta tableta lo que estoy viendo es que tampoco tengo que probarla mucho más. O sea, es igual que la 16 Gen 2, pero más grande y con detallitos que me gustan, que han mejorado. Y sobre todo el tema de la calibración. Yo creo que lo que más la encarece es todo el tema del panel, porque sí que es verdad que se nota que es mejor, el tema a nivel de color. O sea, tiene unos colores súper vivos. Que es que ya me parece, es lo que decía el otro día en la review de la UE16. Ya me parece ridículo hablar de tiene unos colores súper vivos o más vivos o no sé qué, porque es que tienen unos colores brutales, pero es verdad que esta los tiene aún más, o sea, es que ya a partir de... Es que no sé, se están normalizando mucho las pantallas con colores tan brillantes y tan vivos. Pero ya os digo que la primera vez que vi una, que fue la Canvas 16 2.5K, la primera vez que vi una pantalla con colores tan saturados, me quedé de piedra porque fue un poco como, hostia, ¿qué es esto? ¿Viene mal calibrada o algo? Pero no es que venga mal calibrada, es simplemente que el volumen de color es mucho mayor. Entonces el rojo que consigue la pantalla es mucho más rojo que el de otra pantalla, sencillamente, y lo mismo con el azul. Aquí lo noto sobre todo donde sí que noto en otras pantallas que flojean un poco los colores es en este sector, entre el verde y el azul. Aquí, en este color de aquí, el cian y el agua marina, sí que suelo notar que no saturan tanto, y esta satura muchísimo tanto ahí como en el violeta, como en el morado, el azul, el verde, todos los colores están muy saturados, pero sin que pierdan fidelidad, que es lo importante, o sea, porque hay pantallas que saturan mucho, pero no es que consigan un color más saturado, es sencillamente que suben la saturación a lo loco para emular eso, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues ese es el detalle que más le estoy notando. Pero bueno, voy a leer lo que hay, que eso. Aparte de la resolución 4K y tamaño, ¿crees que hay alguna diferencia en la experiencia de dibujo en comparación con la Artist Pro 16 Gen 2? En la experiencia de dibujo, como tal, yo te diría que no estoy notando muchas diferencias. El tamaño yo creo que ya es una diferencia suficiente como para justificar, ¿vale? Creo que esto va más, si quieres, el tamaño y la resolución, porque es que la resolución, no te diría que la noto mucho, sí que la noto un poco más nítida, quizá. Sí que quizá un pelín más nítida, tendría que verlas lado a lado, porque es que esto... Hablar de cabeza y de memoria es un poco difícil, ¿de acuerdo? Entonces eso, sí que me parece que es un pelín más nítida, pero claro, la 16 Gen 2 ya es muy nítida, tiene muy buena nitidez. Entonces yo creo que en experiencia de dibujo es el tamaño, sobre todo, que ya es suficiente diferencia. Tema de color, no me parece que le falte color a la 16 Gen 2. Entonces eso, si quieres una pantalla más grande con resolución 4K, que por ejemplo para fotografía puede venir muy bien, por ver el detalle fino, pues sí, puede estar guay.
Pero vamos a ver, todo eso me lo guardo para la review porque tengo que probarla más a fondo, ¿vale? Todo esto, pues llevo una hora dibujando con ella, o sea, habéis visto lo mismo que yo prácticamente. Así que bueno, es verdad que, bueno, teniéndola yo y con la sensación en mano, pues puedo decir más cosas, pero habéis visto lo mismo que yo. Muy claro el dibujo, cuesta verlo, joder, lo siento, pues ahora lo subiré. Ahora voy a empezar a colorear, ¿vale? Se va a ver más. Ah, vale, sí, eso ya lo había leído. No voy a estar respondiendo dudas de otras tablets, ¿vale? Está bien chido, parece mafioso el dibujo. Oye, pues sí, la verdad, oye. Puede que luego me dibuje un mafioso si me da tiempo y si me apetece. Buenas, Elliot, me alegro de verte por aquí. ¿Qué opinas de esta en 19 en comparación con con el nuevo 19 de Huion? Me gustaría opinar más claramente, pero no lo puedo hacer porque no he probado la 19 de Huion nueva. O sea, me parece muy difícil, por no decir imposible, que la experiencia de dibujo sea mejor. Puede ser igual, o puede ser muy parecida. Pero es que es muy difícil tener mejor experiencia de dibujo que esto, porque es que. O que una Cintiq Pro, porque es que ya. No veo mucha mejora que se le pueda hacer. Entonces, eso. Son 300 euros de diferencia. Yo me iría antes a por esta porque el táctil lo he hecho 50 veces, o 50.000. No le noto mucha diferencia en Windows. O sea, no es una cosa que utilice demasiado, es lo que he dicho antes. Tengo la Cintiq Pro 16 ahí y la que venía utilizando era otra de 16 pulgadas. Y no la utilizo porque es que no uso el táctil. Entonces, prefiero trabajar con el teclado, trabajo más rápido. O con un mandito como este. Que por cierto, voy a hacer un directo por fin. No sé si esta semana o cuándo lo haré, pero voy a hacer un directo explicando cómo utilizo este mando. Que creo que es un vídeo que me da mucha pereza hacer, pero yo creo que en directo puede quedar bastante guapo, la verdad. Y me puedo explayar con el tema de la configuración y eso, que creo que es bastante complicado. Vale. Vamos a ver. Entonces eso, no he probado la de Huion, ¿eh? Eso lo quiero dejar claro. Sí que vengo trabajando con la Canvas 24 Plus, que es una tablet que es peor que esa, ¿vale? O sea, peor que las nuevas, y me parece más que de sobra, o sea, es lo que digo, al final el funcionamiento va a ser muy parecido. Estoy seguro de que lo han mejorado porque he visto vídeos de artistas de los que me fío, vaya, que dicen que efectivamente han mejorado muchos de los puntitos que le veía de diferencia con XP Pen. Entonces seguramente vaya a funcionar igual de bien. Pero claro, 300 euros más por el táctil, si lo quieres mucho, págalos, pero es que me parece que esta tableta ya te da todo lo que puedes pedirle a una tableta de este tamaño. 4K, unos lápices buenísimos, de diseño me gusta mucho más esta, por cierto. Eso no lo he dicho, pero el trabajo de diseño... Mira que no soy una persona que se fije demasiado en esas cosas, pero el trabajo de diseño que está haciendo XP Pen me parece brutal. En toda la línea de Artis Pro. Porque la Artis normal no me parece tan guay. O sea, toda la línea de Artis Pro y Deco Pro, porque la Deco Pro XL me parece brutal también, no sé, están consiguiendo un lenguaje de diseño... Mira que pensaba que no iba a decir nunca esa palabra, pero sí, un lenguaje de diseño muy pero que muy chulo y me gusta mucho. Son muy bonitas, muy reconocibles y muy elegantes. Quedan súper bien en el escritorio. Es que es una cosa que yo no le presto mucha atención, pero fíjate si es bueno que me fijo en estas. Pero bueno, básicamente eso. Las de Huion me parece que son un poco más toscas, en ese sentido. Pero no os confundáis, porque las de Wacom nuevas también me parecen como mucho más... es un cuadrado y ya está. Esta pues, quieras que no, esta chorradita de la... Perdón. Esta chorradita de aquí de la barbilla, no pasa nada porque luego si edito esto, tengo todas las cámaras grabadas, pero eso, esta chorradita de aquí de la barbilla, el tema de los marcos así metálicos, todo, no sé, cómo lo están consiguiendo, me parece que está finísimo, de verdad. Y también este estuche me parece muy pero que muy útil. La verdad que me ha encantado el estuche. Es menos premium que el otro, porque este no es metálico, el otro es metálico y como super premium y con el click y tal, que mola un montón. Pero me parece mucho más útil por el tema de poder dejar los lápices, poder dejarlo también abierto así, colocado, tal, me parece que está genial. O bueno, o por supuesto también los puedes dejar así apoyados dentro, pero bueno. No sé, son cositas. Detallitos. Vale, leo un par más de comentarios y sigo dibujando, ¿eh? Pero Adri, 3 pulgadas de más justifican 500 euros. Es que no son solamente 3 pulgadas, es que... Vamos a ver, tenéis que entender que ya solamente el hecho de que venga calibrada de fábrica y con el tema de Calman, a las pantallas les sube una barbaridad el precio. Porque básicamente te están asegurando que el panel en concreto es perfecto. Porque las otras
vienen calibradas, los paneles, todo viene calibrado, pero no te la calibran una a una. Esta pantalla ha llevado un proceso de calibración que ha sido uno a uno, todo, que te asegura que la pantalla como tal viene perfectamente calibrada. Es mucho más profesional en ese sentido, ¿vale? Porque es algo que tú puedes hacer con la 16 Gen 2 también, pero te tienes que comprar un calibrador aparte. Que ya solamente el calibrador de Calman, que lo he estado mirando antes, con el software de Calman, creo que son 2.000 euros. O sea, sí, puede merecer la pena si lo que buscas es eso en concreto. Yo, por ejemplo, el calibrador que tengo es que no tiene sentido que lo utilice en esta pantalla porque es mucho más barato. El mío que cuesta como mucho 300 euros, no me acuerdo cuánto era, pero no tiene ningún sentido que haga pruebas de calibración a esta pantalla porque, bueno, si acaso puedo medirle el volumen de color, pero es que viene calibrada de fábrica, o sea, las medidas que están dando tienen que ser precisas. Así que eso. Y bueno, luego es en la pantalla, los 10 bits de profundidad de color. Es que son cosas que si no sabes qué son, es que no las necesitas. Entonces eso, quien sepa qué son y para qué se usan y por qué están ahí, es porque las necesita. Y creedme que se pagan. O sea, vete a mirar cualquier pantalla de producción profesional y se paga. Esto es para eso, para profesionales que necesitan un color perfecto, ¿vale? Creo que lo único que se le podría mejorar es que el año que viene venga con una pantalla OLED. Pero bueno, es lo de tener OLED también tiene sus pegas, por otro lado, ¿vale? Igualmente, todo esto... Mira, es que no, ya estoy diciendo un montón de cosas, pero igualmente lo dejaré para la review, ¿vale? A ver, nivel de calidad, me lo está preguntando por aquí. Respecto a la 16 Pro Gen 2, ¿está mejor lograda la 19 Pro? Los detallitos que he dicho al principio, sí, pero a nivel de calidad son igual de buenas, ¿vale? O sea, son productos muy premium, pero que muy, muy premium. Se notan caros, o sea, tú lo sacas y dices, hostia, esto es un producto caro, bien hecho, bien fabricado, con buenos acabados, buenos materiales y todo. Es un producto muy premium. Es más, a mí me da más impresión de premium esto que las Cintiq nuevas. Tienen algunos detallitos que me gustan, las Cintiq Pro nuevas, pero estas, como he dicho antes, me gusta más la línea general del diseño. Por ejemplo, el tema de la saga de los botones que tienen las Cintiq Pro nuevas con acabado de cuero están muy guays, ¿vale? Pero es algo que no ves y que notas muy poco si los estás cogiendo y si los estás usando, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, eso. Igualmente son tabletas buenísimas, ¿eh? No me malinterpretéis. Solamente que la de 17 pulgadas de Wacom creo que cuesta 2.000 euros. Bueno, no me acuerdo, creo que eran por ahí. Como mencionas tú, serían 300 y pico euros por el Touch. Claro, son 300 euros que yo creo que, bueno, pues ahí ya te toca valorar. La de Huion está muy bien en calidad-precio, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero esta está mucho mejor. O sea, te da todo lo que te ofrece la Huion. Creo que incluso la Huion no tiene el tema de Calman, no me acuerdo, hablo de memoria. Quitándote el detalle del touch, yo creo que está muy bien. O sea, que está perfectamente... que es perfectamente entendible, vaya. ¿Esta es la nueva creación de XP Pen? Sí. De lejos... Bueno, ya lo digo desde ya, mi tableta gráfica, con esta es con la que voy a estar trabajando este año, prácticamente 100% seguro, vamos. A menos que me deslumbren con otra cosa nueva, porque, de verdad, es muy difícil que me sorprenda algo, y los de XP Pen lo van consiguiendo, ¿eh? Con cada nueva tableta. Y es difícil porque he probado muchas, pero esta me está encantando. Y ya te digo, son detallitos, pero que hace que digo... Es que son los detallitos que le faltaban al anterior, leñe. O sea, que siguen intentando mejorarlo, siguen intentando llevarlo más lejos. Pero bueno, da igual. Bueno, al final, claro, dice aquí Guido que ha calibrado monitores de fotografía con 99% ADO-RGB, con certificación de fábrica y tal, y que se les puede mejorar, por supuesto. Pero al final esto te asegura que va a estar mucho mejor calibrado que un monitor que no lo tiene de fábrica. O sea, que aún así, la 16 Gen 2 venía perfecta para trabajar, o sea, según mi calibrador, no necesitaba mucho ajuste. También os digo que el que tengo no es el más caro del mundo. Pero bueno, que igualmente esto te lo asegura al 100%, digamos. Pero es cierto que si tú te dedicas a eso, lo normal es que vayas a tener un calibrador en tu casa y que puedas terminar de ajustarla, ¿de acuerdo? Pero te asegura que el panel de la pantalla viene perfecto y que es un panel que cumple las especificaciones al 100%. Sí, por algo la calibración debe hacerse con regularidad. Ese tema me gustaría aprenderlo un poco más, porque es una cosa que no termino de entender por qué es. Si es por tema de cómo va envejeciendo la pantalla, si es por tema de software o lo que sea, pero es un tema que me gustaría aprender un poco más.
Porque el tema de... Bueno, no por nada hay profesionales que estáis trabajando ahí de calibración, ¿no, Guido? Pero es un tema muy complejo, ¿eh? Muy, muy complejo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Cámara secundaria. Ah, no, está. Venga. Mira, así lo vais a ver mejor, ¿no? Pues lo pongo aquí, ya está. Leñes, es que estoy idiota yo. Poniendo lo otro. Vale, pues vamos a ver. Aquí se ve mucho mejor, yo creo, el dibujo. Vale, pues vamos a ver. Me tengo que poner música la próxima vez, ¿eh? Es que la cosa es que para ponerme música tengo que estar haciendo unos líos tremendos en tema de... Sobre todo para poder separarla luego del resto del audio. Que luego para editar esto me gusta tener la música por separado. Aunque bueno, estoy pensando que como lo grabo ahora por separado, en realidad puedo hacerlo. Bueno, ya lo miraré, porque es que tengo ahí pagado el tema de la música y tal, para YouTube, y no lo utilizo en los directos. Así que puede que lo mire. Mm, mm. Vaya. Ese pincel no era. Que tengo el ordenador capado de potencia para que no haga ruido en el directo. ¿Dónde lo tengo este pincel? No lo tengo aquí todavía. Vale, pues... Aquí. Un poco raro eso. Voy a deslimitarlo un poco esto, porque lo tengo ahí capadillo. Voy a ponerlo a 23. A ver, ¿alguna cosa en concreto? Pues no sé. Qué raro, porque este pincel normalmente me funciona genial. No sé por qué se pilla. Qué raro. A ver, un segundito, que me parece un poco raro esto. Porque ya os digo, es un pincel que utilizo a menudo y que funciona bien. Es que no sé por qué no está tirando. A ver. Pues qué raro. Bueno, pues voy a cambiar de pincel y ya está, pero vaya. Que este me funciona siempre perfecto, no entiendo ahora qué le pasa. Es que escrita en general, que me está tirando raro ahora. Qué raro esto, qué raro. Voy a guardar un momento y lo... Y lo vuelvo a poner. Muy raro, la verdad, porque además ni siquiera estoy tirando el OBS con este ordenador. Eh... Uf, qué calorcito. A ver. Ya os digo, un poco raro el tema de que no me esté tirando bien, porque es que de repente me ha empezado a tirar fatal. No sé si la cosa... Es que le he cambiado los drivers de repente a la GPD WinMax, para ver si terminaba de arreglar el tema del conector USB. ¿Y qué va? Siempre tiene que haber algún problema en los directos, ¿eh? Pues nada. Es rarísimo esto porque es que normalmente me tira bien. No sé... Pero es que este pincel... Son todos, ¿eh? Son pinceles que normalmente tiran perfectos.
No sé qué demonios le está pasando, pero bueno. Voy a reiniciar. Creo que voy a reiniciar el ordenador. A ver si... No pasa nada porque no tengo el directo aquí, entonces puedo reiniciarlo, que por eso también lo hago en otro ordenador distinto, por si me falla el tema del dibujo. Pero qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Bueno, pues voy a reiniciar un momentito. Y mientras nos quedamos aquí leyendo. Cosas de Windows, gente. Siempre hay algún problema. Siempre hay algún problema. Nada, bueno, pues cositas del directo, ya está. No tiene más. Ya veis que los ordenadores que tengo yo también fallan, todos. Uf, qué calor, chavales. Un momentito, me voy a quitar un foco, porque yo creo que con uno que me quite... Es que claro, ahora se va a ver fatal el cenital, ¿verdad? Se va a ver fatal. Voy a bajarle un poco la... Ya está. Me hablo un poco, me estoy abriendo un poco la puerta y tal, porque es que no sé si veis los chorretones que tengo. Hace un calor aquí con los focos, tengo... Todo por tener la iluminación bonita al final, ¿eh? O sea, es todo por ser... Por intentar tenerlo todo esto cuidado. Al final, es que en verano no se puede. Este año me toca ahorrar para un aire acondicionado porque no vuelvo a pasar otro verano más. Ya el año pasado lo pasé, pero fatal, en la casa anterior. Estaba mirando ya un aire acondicionado para esa. Me tocó todo el tema de poner, bueno, de la mudanza, que fue como, de verdad, ahora mudarme de nuevo, ahora que lo tenía todo bien colocado, tío. Me tocó todo el tema de la mudanza y bueno, pues no he podido poner aire acondicionado este año. Ay, pero no vuelvo a pasar otro verano más así, porque es que de verdad, grabar y hacer directos, bueno, tener los focos encendidos en general, es un suplicio. O sea, que fijaos que es como si estuviese corriendo. Así me he quedado delgado, ¿no? Haciendo directos. Modo hot, ya ves, ¿eh? Es que el mafioso este me está poniendo nervioso. Vamos a ver si ahora funciona, porque me parece muy raro, ¿eh? Si no, no sé qué voy a hacer. Bueno, pues seguir pintando y a ver cómo tira, pero ya os digo. Me encanta verte, pues muchísimas gracias, ¿eh? Me alegro un montón de que te guste verme. ¿Recibiste el soporte ajustable propio de XPP para esta 19? Para que puedas usar en otros ángulos. El soporte ajustable, pero dices de otras tabletas, ¿no? Porque esta creo que no trae ninguno en concreto. O sea, me parece que no hay. Voy a mirarlo porque lo tengo por aquí. Abierta la hoja de la tableta, por si acaso... Que me sabía bastante bien todas las especificaciones, pero por si acaso me fallaba alguna, pues tengo la chuleta ahí, ¿no? Vamos a ver. Pero vaya, muy buen producto, ¿eh? Me está molando muchísimo, ¿eh? La gente de XPP, un trabajo brutal. Y lo he dicho muchas veces, fijaos que yo habría apostado por otras marcas, pero me llevan sorprendiendo desde el año pasado, incluso un poquito más. Y sobre todo con esta línea de aquí, las Deco Pro, me flipan, me parecen increíbles. Las Gen 2, quiero decir. Vale, a ver, no sé si... por aquí no pone nada de ningún stand, que venga con esta, pero no me han mandado ningún stand. Igualmente tengo uno normal y corriente, de los típicos de estos de... que les das así, ¿vale? Y los bajas, que lo voy a probar con ella. Y me gustaría probar también un... pero no lo tengo, eso es que muchos gastos han habido últimamente, ¿eh? Que ya lo he dicho muchas veces, si no me enviasen los productos no podría hacer las reviews de tantos, o sea, así de sencillo. Que si no puedo hacer la review de uno, pues oye, no se puede y ya está, como ha pasado con la Huion, pero me gusta intentar tenerlas también para que lo veáis vosotros y bueno, pues eso, que haya una review pues bien puesta ahí de todo. Vamos a ver. Pero eso que si no se puede, no se puede. Me ha abierto un poco la ventana también. Porque madre de Dios del amor hermoso. Uy, qué raro, tío. Y ahora no me va ni la presión. Esto es... Es que esto es cosa de la WinMax 2, ¿eh? Qué mal. ¿Vale? Pero veis, es algo raro, es algo raro. La voy a tener que formatear. La tengo que formatear, ¿eh? La he puesto en esta porque me era cómodo el tema de... Bueno, lo pongo otra vez en cenital. La he puesto en esta porque me era el tema, me era cómodo el tema de tenerla aquí para poder controlar el ordenador, porque luego cuando tengo...
dos por separado, pues no terminan de funcionar. O sea, luego cuando tengo los dos ordenadores por separado tengo que estar cambiando el ratón todo el rato y como no tengo dos ni me apetece tenerlos en la mesa, pues eso, pero vaya shit. A ver si esto es algo que puedo hacer. Es que no es tema de Windows Sync, no sé qué le pasa. Me ha pasado también antes esto, que al reiniciar no iban los drivers. Pero ya os digo que esto es cosa del ordenador, no de la tableta. Raro de narices, pero bueno. Es que me está dando problemas ya, no sé si os acordaréis, hace un año. Antes de mudarme, me está dando problemas en la otra casa también este ordenador. Entonces, pues eso. A ver, voy a reiniciar. Ya lo siento, gente. Pero... espero poder terminarlo, pero voy a tener que reiniciar de nuevo. Porque ahora ni siquiera tiran los drivers. Es cosa del ordenador, ya os digo. Que ya me ha dado problemas con esta, con la Huion, con cualquier cosa que le ponga. No entiendo muy bien por qué, lo tengo que formatear desde hace tiempo, pero me da una pereza tremenda. A ver. Me vuelvo para acá. Hola García, una pregunta. Las puntas de Deco Pro Gen 2 se desgastan rápido. Compré la Huion Inspiroid 2L y a los 5 días ya tenía la punta desgastada y rayaba la tableta. A ver, las tabletas de normales, las tabletas gráficas de pizarra, se rayan, ¿vale? Es completamente normal y es algo que le va a pasar sí o sí con un uso normal, ¿de acuerdo? Que no te moleste, no son rayones que debieses notar cuando las utilizas, ¿vale? Pero si ves cualquier tableta gráfica de un profesional, la tienen pulida en el centro, ¿vale? Yo mi Intuos Pro la tenía pulida, o sea, ya no quedaba nada de textura, es normal, ¿vale? Es como se supone. Es más, esas tabletas se les puede cambiar, es un protector, ¿de acuerdo? Es como una lámina que le ponen encima. Pero eso, se raya y es completamente normal. Y que la punta se desgaste un poco es normal. La cosa es que... Vamos a ver. La cosa es que la punta... La cosa es que la punta, ¿de acuerdo? No se quede al ras, que se pueda seguir sacando. Mientras tú puedas seguir sacando la punta, pues ya está, no tiene nada de malo, ¿vale? Hay gente a la que no le gusta, pero ya os digo, yo cambio las puntas muy poco. O sea, no es una cosa que te debiese molestar demasiado, pero si te molesta, pues... Pues bueno. En principio, normalmente siempre se gastan más rápido en tabletas de pizarra que en las de pantalla porque tienen más textura. Yo lo que estoy usando la Deco Pro XL, no me pareció que tuviese que cambiarla, la punta, entonces eso, pero ya os digo que yo soy una persona que no suele cambiar mucho las puntas. Las de fieltro las cambio más que las de normales, así que imagínate. Pero bueno, es que va mucho al gusto. Hay gente a la que le gusta trabajar con la punta pulida, bueno, con la punta pulida. A mí, por ejemplo, me parece que incluso me gusta un poco más. Y luego hay gente a la que le gusta trabajar siempre con la punta súper afilada. Entonces, pues bueno, es que depende un poco. A ver, que esto no sé por qué lo he abierto. Lo de Lumix. Voy a ponerle... Es que no sé por qué, ¿qué le pasa? Voy a ponerlo en 28 vatios, a ver si fuese eso. Que no me apetece porque se mete ruido en el micrófono si lo hago así, pero... Pero bueno, vamos a ver. Vale, a ver, un poquito más. Le dio ansiedad al Krita, sí, sí, completamente. Le dio ansiedad al jodío. Le dio ansiedad y ha dicho, yo ya no funciono. Pero bueno, no, mira, así aprovecho y leo un poco los comentarios, pero vaya, me jode porque lo que quería era pintar. La parte de dibujo era un poco la excusa para ponerme a pintar después. Pero bueno, si no, instalo los drivers en un momento en el Minisforum y me pongo con él, porque no me voy a parar de poner a pintar por esto. Lo conecto en un momento al Minisforum y me pongo con él, pero vamos, me molesta porque no tengo los pinceles. Por eso lo había puesto de nuevo aquí. Por eso y por todo el tema de poder controlar el ordenador más fácil, pero bueno. A ver... A ver cuánto va esto. Bien. Vale, a ver, más preguntas.
¿Qué stand tienes para grabar de vista aérea? Pues el que explico, bueno, lo cuento en el vídeo del setup. Pero ahora le tengo puesta la Osbot Tiny 2, que la verdad que está funcionando muy bien. Bueno, pues da la imagen que estáis viendo que da. En el vídeo promocional hay un stand, pero dicen que es opcional y que no viene en la caja, ¿eh? Pues no lo he visto. No me ha aparecido. Voy a mirarlo de nuevo, a ver si lo veo. Accesorios, a ver si salen los accesorios. Uy, qué hostia me he dado. Lo estoy mirando, pero no me aparece ningún stand por ahora. Puedo verlo en el vídeo, a ver. Vamos a mirar el vídeo. ¿Qué vídeo es exactamente? Pero vaya, me está yendo fatal el ordenador, ¿o es cosa mía? Es que es todo el ordenador, ¿eh? Ya no solamente... Ya no solamente Krita, vaya. Es que también me va un poco regular... Internet Explorer, vaya. A ver. Supongo que será este. Pues vamos a ver. Yo creo que van a ser los drivers, ¿eh? Lo voy a tener que formatear el ordenador. Que el anuncio bastante guapo, les ha quedado. No me lo he visto entero, pero... Pero me ha parecido muy chulo. Ah, bueno, esto también lo han hablado un poco y tal, porque hay gente a la que os importa y que os interesa bastante. Tiene luz azul. Todo esto de que está certificado contra la luz azul a mí no me parece que sea algo que me moleste mucho, pero bueno. Para que lo sepáis, lo tiene. Supuestamente emite poca luz azul. Vale, yo solamente veo... ¡Ah, míralo! Vale, estándar BESA. Ah, pero esto es un brazo... Es un monitor... Es un brazo normal y corriente de monitor, ¿eh? Solamente que, bueno, pues lo habrán hecho para que funcione guay con las tabletas, que sea resistente, que se aguante en la posición y todo eso, pero... Pero es un brazo BESA normal y corriente, ¿de acuerdo? O sea, el que tengo puesto en mi monitor de 32 es muy parecido. Lo podría probar con ese, pero es una tableta que voy a tener así. Me gusta este tamaño también, por tema de poder tenerla, poder quitarla muy rápido, ¿sabes? O sea, la puedo guardar ahí, tener toda la mesa libre para hacer mis cosas y tal. Puede que le ponga un stand de estos para poder ponerla de pie, quiero decir. Me lanzo a hablar, voy rápido y me trabo. Se me lengua la traba. Vamos a ver. Ah, el vídeo de unboxing, 26 segundos. Vale, vamos a ver. Venga, por no dejármelo puesto. Por no quedarme sin verlo, venga. Supongo que será lo mismo, pero bueno. Venga, vamos a ver. Ya veis, me va a regular en general el portátil. Les ha quedado mucho más bonito el unboxing que a mí, ¿eh? No, intento hacerlo así bonito y tal, pero soy un ansias. Ya me veis que voy abriéndolo todo, no paro de mover las manos. Ah, este. Vale, pero este es el típico que tienen, es el mítico. O sea, es un poco rediseñado. Parece estar mejor. Pero no, no me lo han mandado, no lo tengo. Vale, ¿veis lo que os decía de los cables que vienen? Por fin viene con el 3 en 1. Puntazo para XPPen, de verdad. Por el precio también debería... Ah, y lo que no os he dicho es que son trenzados los cables USB-C. Están muy guays, son muy buenos, ¿eh? Pues mira, esta mochila tampoco, XPPen.
Mandadme la mochila. Pero es lo que os he dicho, me parece una tableta que si me tuviese que ir de viaje, me la podría llevar. O sea, esta la metería en la maleta. Y seguramente fuese la tableta de viaje que me llevase, ¿eh? O sea, la de 16 me cabe en la mochila, justita, esta no cabe. Ya os lo digo, no me cabe en la mochila, pero me la llevaría en la maleta. Si fuese a hacer un viaje de trabajo o algo y fuese a estar mucho tiempo ahí currando y tal. Ah, sí, un detallito que voy a mencionar ya en el vídeo es que una cosa... Mira, bueno, ahora funciona. Ah, ahora no. Sigue yendo mal. Bueno, vale, claro, es que estoy en DIN A3. Vale, puede que el problema sea que estoy en DIN A3, ¿sabes? Voy a subir el espaciado. Vale, no tanto. Pero vamos, que me parece muy loco que me vaya tan regular esto. Bueno, por lo menos ahora los drivers me funcionan. Pero veis, ya ves, ¿eh? Hostia. A ver si no voy a poder pintar guay. Ahora. Bueno, da igual, voy a ponerme y me dejo de quejar. Pues voy a hacerlo con este. Bueno, mira, es que este pincel que es más pesado me va mejor. O sea, no entiendo muy bien cómo funciona esto. Vale, voy a reinstalar los drivers porque esto es cosa de los drivers seguro. Porque debería moverme bien estos pinceles. No son tan grandes. Voy a pintar así, pero vamos, que ya... Ya tal. Y vamos, lo sé porque he hecho trabajos mucho más grandes con este portátil, vamos. Pero bueno. Lo tenía ahí guardado este pincel. ¿Veis? Es que me pega unos tirones muy raros. Bueno. Vale, me voy a poner la otra, que yo creo que os va a gustar más para ver el... Vale, un momentito. Voy a duplicar este. Cenital Directos 2. Me quito esto. No. Shit. 3, 1. Me quito este de aquí. Y me cojo... este otro. Que la cosa es por poder salir yo un poco también y que se vea el chat y eso, pero bueno. Lo voy a poner así un poco más cuadradito para que se vea entero y ya le pongo. Vale. Sí, así mejor, ¿no? Que se ve mejor. Es más, incluso lo puedo mover un poquito. Y así tengo yo otro plano más. Vale. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Qué tal lo veis así el plano? Mucho mejor, ¿no? Tal vez si le bajas el tamaño del pincel como en CSP. Sí, es que eso también, pero claro, me gusta... Precisamente me gusta trabajar con pinceles grandes para hacer este tipo de pintura. Es que es parte importante el utilizar pinceles grandes. Ay, espérate. Shit. Que todavía no... ¿Veis? Esto es lo que... Por esto digo que me gusta tener la GPD WinMax 2. Porque es un portátil y no tengo que estar utilizando el... Pero bueno, yo creo que puede que use... Que use la Minis Forum, de todas maneras. Porque así, pues bueno, me quito de líos y ya está. Que es parte importante, porque le deja... Ay, shit. Porque le deja texturita. ¿Vale? O sea, estas texturas, fíjate, como esta textura así, este trazo, si yo lo hago con un pincel más pequeño y haciendo varias, no queda igual. Esto me viene de pintura
Es de formación profesional ya, ¿eh? En pintura, vamos, cuando hacía Bellas Artes me gustaba mucho trabajar con brocha gorda y con paleta y tal. Ahora hago un estilo más así cartoon, ¿vale? Pero realmente, si eso algún día os puedo enseñar. La cosa es que tengo los cuadros y son muy grandes en casa de mis padres. Entonces, pues bueno. Bueno, ya os digo, esto del lag que estáis viendo, por si alguien entra ahora, no es cosa de la tableta, es cosa del ordenador. Vamos a ver un poquito más. Sí. Y por ahora por aquí también lo voy a oscurecer un poco. Vaya leche. Bueno, primero lo voy a rellenar por completo. Que voy incluso a coger estos pinceles de aquí abajo, que no sé si los conocéis, en Krita hay pinceles por aquí, que a ver si los encuentro. ¿Dónde está el lazo de relleno? ¿Lo tengo por arriba? Están este tipo de pinceles en Krita que son para rellenar directamente, con color plano. Voy a intentar trabajar así, con manchas. Porque es precisamente lo que le veía al tipo este, que decía antes, es que no me sé su nombre, lo siento. Eben no sé qué, es que le conoceréis, es un crack. Eben Bleden o algo así, no sé. Y quiero probar a hacerlo yo. De vez en cuando me gusta probar cositas así. Fuera un poco de mi zona de confort. Pero ya veis, mucha precisión. Yo donde más noto el tema de la precisión y el tema del jitter y todo eso, quizá es al utilizar el lazo. Al utilizar el lazo y el relleno es creo que donde más lo noto, todo ese tema. Vale, me bloqueo el alfa y voy a bajarle un poco la opacidad. Y voy a trabajar así. Vale. Se lo subo un poquito por aquí para hacerle el pelo. Aquí también tengo un poco menos de precisión porque claro, como lo estoy grabando, me cuesta un poquito. Vale, por ejemplo, esto que es azul, vais a ver que aquí entra el truqui del almendruqui y es no hacerlo azul, es hacerlo morado, porque como estoy haciéndolo en rojos, todo, me lo llevo todo un poco para el rojo, ¿de acuerdo? Y aún así se va a entender que son ojos azules. ¿Veis? Se entiende que son azules. No estoy haciendo los colores exactamente iguales, tampoco lo estoy buscando. Vamos a ver. Y esto se lo voy a llevar un poco para allá, más así. Se lo bajo la opacidad.
Todo esto me lo voy a llevar un poco más al amarillo. Le voy a bajar la opacidad un poco. También la frente me la llevo un poco al amarillo. Y por aquí la cabeza. También un pelín por aquí adelante. Me lo voy a llevar un pelín al amarillo. Por aquí. Y vamos a ir viendo. A ver, ¿qué vais diciendo por ahí? Se me lengua la traba, sí, justamente. A ver... Vale, vale, tampoco habéis escrito mucho desde ahí. Estamos todos dibujando, supongo. Quiero esperar que estamos todos dibujando. Vamos a ver, hombre, pues estamos siendo unos sólidas 130, 150 personas en el directo, ¿eh? Bastante bien. Esto va para arriba, va para arriba. Está muy bueno ese lazo. Sí, sí, la verdad que está guapo, ¿eh? La verdad que me mola. Vale, vamos a ver, y ahora voy a tirar con este modo de fusión de Krita, que vais a ver que es mágico. Luminosidad, iluminación de Lambert. Aquí ya me voy a quitar el... Este y voy a poner otro pincel para darle un poco de textura. Vale, esto de aquí además lo que voy a hacer es lo tengo en multiplicar. Le voy a cambiar el color un poco. Me los llevo al rojo. Y para subirle un poco... Me gusta cambiar el color también con las curvas, ¿eh? Porque una vez las entiendes, es como muy fácil cambiar el color con curvas. Y sobre todo puedes afectar a lo que tú quieras. ¿Veis? Y lo que hago es pues cambiarle un poquito el color para que no sea 100% negro, ¿de acuerdo? Y sobre todo también le voy a bajar un poquito la opacidad, no mucho, pero así. Un poquito. Y esto me lo hago en grupo. Ah, vale, no lo tenéis que estar viendo ahí, pero bueno, da igual. Me lo hago un grupo por aquí. Es que claro, a ver... ¿Cómo me lo puedo mover? Es que no... Bueno, esto luego en el vídeo, si lo edito, lo vais a ver, pero bueno. Lo tengo hecho un grupo para poder hacerle el alfa, porque si no me pasa eso. Así puedo trabajar sin olvidándome un poco. Y lo que me gusta mucho de Krita es que tengo aquí todos los colores que he ido utilizando. Eso me encanta. Me lo voy a llevar un poquito más hacia arriba. Aunque en realidad no sé si quiero trabajar así, o sea, no sé si quiero trabajar con modos de fusión. Este dibujo. Voy a trabajar un pelín la iluminación nada más. Y después ya me pongo otra vez con... Mirad, lo que me gusta de tener el historial por aquí últimamente es por esto. Y este es parecido, pero como cuadrado, como con los bordes raros. Me gusta por poder seleccionar los pinceles que he estado utilizando rápidamente. Le voy a dar un poco de variedad de color por aquí también. Creo que por aquí mola que se vaya al rojo. Y por aquí a un morado muy oscuro. No tanto. Por ahí también al rojo. Para darle un pelín de variedad a la piel. Yo creo que está bastante guay eso.
Y por aquí también me lo voy a llevar a un rojo más intenso, así como a pegotes. Mientras que... si esto... lo voy a subir. Ah, shit, estoy en la capa que no es. Bueno, no pasa nada. Por aquí. Al 25. Le voy a hacer la barba. Y ya veis que ni siquiera estoy haciendo los detalles, pero ya simplemente con ir cogiendo los colores se ve... se ve la barba, se intuye que tiene barba, que tiene bigote, que tiene las cejas y todo eso. No hace falta que dibujes el pelo pelo a pelo, ¿de acuerdo? Cuando lo estás haciendo. Vamos a ver, cojo de nuevo este. Y a ver, con este, ¿cómo le puedo hacer la textura un poco? Con un pincel así grande. Por esto digo que utilizar pinceles grandes a tu beneficio está muy bien, porque, ¿veis? Con esto ya emulo un poco esa textura del pelo. Lo mismo puedo hacer aquí con esto para... Mira, voy a hacerme un truco para esto. Y es seleccionarlo un poco por fuera con el lazo. Así ahora puedo hacer justamente esto que estaba buscando, pero sin salirme demasiado. Y así rompo un poco la silueta. ¿Ves? Y por lo de tener el teclado cerca, puedo estar haciendo cosas como que si giro el lienzo, puedo restablecerlo muy rápido. Trabajo más rápido que con el táctil, así. Vale, vamos a ver. Y también esto, le voy a poner una máscara de capa. Una máscara de transparencia. Fíjate, es que va un poco regular aquí, ¿eh? Pero bueno. Y le voy a quitar un poquito de línea para precisamente romper esa silueta también, como decía. Vale, vamos a ver. Un momento, voy a cambiar esto de sitio porque me molesta un poco donde lo tengo, la verdad. A ver, voy a ponerlo así un poco más lejos. Vale, ahí me molesta mucho menos. Que lo tenía un poco pegado a la cara el teléfono para grabar. Está chévere las pinceladas que das y la paleta de colores que usas. Muchas gracias, Alligator. Me alegra de que te mole. La verdad que hacía un montón que no hacía un ejercicio de este estilo y es algo que quiero recuperar. Quiero ir pillándolo de nuevo. Porque a mí la parte de pintura es algo que me mola muchísimo. He dejado de hacerlo un poco por efectividad también, supongo, no sé, porque al final lo que voy buscando es más otro tipo de dibujo y otro tipo de estilo. Pero es algo que me mola mucho, toda la parte de pintura, ¿eh? O sea, yo realmente me especialicé en pintura, en Bellas Artes. Y es algo que me flipa, pero eso, no sé, al final... Ah, espérate, este no es el color, ya decía yo. Pero bueno, al final eso. Pero bueno, pues yo creo que tampoco he perdido la mano demasiado. Y bueno, igual de importante que la pincelada que das es la que quitas, o sea... Con esto que quiero decir, que igual que de importante que pintar es ir borrando, ¿vale? Para conseguir esas texturas y esos efectos. ¿Veis? ¿Vale? Voy a cogerme otra vez este, para ir dándole un poquito más de tono por aquí. Le voy a bajar la opacidad para dar pincelada fuerte igualmente, porque quiero que se quede ahí. Pero bueno, y esto de aquí ya lo voy a trabajar más con mancha como tal. Vale, voy a meterle un poquito de sombra también. A ver, que os leo un poquito.
Bueno, yo creo que está quedando bastante chulo, ¿eh? Vamos a ver. Esto de aquí, le puedo poner un poquito de zoom. Vale. Sí, ahí está guay. Vale, está bien. Vale, pues os leo un poco. Tengo esto. Ah, vale, ahora. Que no me encuentro el ratón. Muy fan de tu contenido, el retrato va excelso. Muchas gracias, Eric. ¿Recomiendas las tabletas también sin pantalla XP Pen? Sí, ahora mismo me parece... A falta de probar las nuevas de Huion, me parece que las Deco Pro XL, o sea, las Deco Pro Gen 2, quiero decir, de lo mejor que hay calidad-precio. Sobre todo centrados en la parte de calidad, ¿vale? Porque tabletas centradas en precio, hay tabletas mejores. Pero en la parte de calidad en mayúsculas, precio en minúsculas, yo creo que las Deco Pro XL de segunda generación, geniales. Vale, ya lo he respondido antes. ¿Se nota mucho la diferencia en la nitidez de esta pantalla respecto a la de 16? No lo puedo asegurar porque no tengo una al lado de la otra. Yo creo que se nota un poco. Sí que se nota... O sea, en esta no veo el píxel. En la de 16 sí que es cierto que si me acerco mucho lo veo. Pero no me parece que la nitidez sea un problema de la de 16, ¿vale? Esto... A ver, lo que sí que habría sido un problema es si hubiesen aumentado el tamaño, pero sin aumentar la resolución. Ahí habríamos tenido un problema, ¿vale? No mucho, porque 2.5K para este tamaño también va a estar bien, pero 4K se ve increíble aquí. La tasa de hercios es de 60 hercios, ¿vale? Así se vería Chester Bennington hoy en día. No sé quién es, la verdad, ¿eh? Voy a buscarle. No sé, ¿eh? Uf. No le veo mucho el parecido, ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Mira, hay una pregunta, una cosa que sí que pensaba comentar en la review. Me gusta la punta del Apple Pencil. Me gustaría que XP Pen tuviera la opción de puntas como esta. Me habría encantado que este lápiz de aquí, este lápiz de aquí, tuviese una punta tipo Apple Pencil también. Que estuviese la opción de punta, bueno, para este y para el resto también, porque sí que me parece, me he acostumbrado mucho a trabajar con ellas, ¿eh? Y me gusta estas porque tapan menos, pero no me parece el gran problema. O sea, se me hace muy natural para el tema de inclinar, ¿eh? Eso también me gusta mucho. Pero se me sigue haciendo más natural el tema de la inclinación con el Apple Pencil. ¿Qué app estoy utilizando? Estoy utilizando Krita. Como siempre. Yo fiel a Krita, gente. Estoy intentando, a ver, digo fiel a Krita, pero estoy intentando ponerme también con Clip Studio Paint, porque es una aplicación que de verdad quiero que me guste. Y porque en el iPad no está Krita. Y últimamente estoy utilizando en general el iPad. Me dirías, ¿y por qué no cambias de tableta a una Android de vez en cuando? Pues porque me es más cómodo tenerlo todo en la misma tablet, sencillamente por comodidad, ¿vale? Pero... Pero estoy echando muchísimo de menos Krita en el iPad, ¿eh? Muchísimo de menos. El otro día estaba dibujando en mi pueblo y digo, buah, tío, es que esto lo hacía en Krita, lo haría en Krita. Y me había llevado el iPad, pero así que no pude. Pero bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿no? Vale, vamos a seguir con esto. Linkin Park. Ah, pues no, conozco Linkin Park, claro, pero no sabía que se llamase así el hombre. La verdad. Vale. Mira, pintando así más lentito, no hay problemas ahora mismo. Ah, pues mira, es que ahora de repente me vuelve a ir bien. Ya os digo, no sé por qué, porque es que sé que funciona. Mira, ¿ves? Me va a ratos esto. Antes hablo, antes me falla. Mira, alguien me preguntaba que para qué utilizaba
la inclinación normalmente el otro día. No hoy, hoy nadie lo ha preguntado, pero me lo preguntaban el otro día. Pues veis, sin levantar el lápiz de para nada, puedo ir haciendo este tipo de sombreados, dejando formas, cambiando la inclinación. Para eso utilizo la inclinación, precisamente. ¿Veis? A veces se me resbala un poco, pero... Y como decía, igual de importante es pintar que borrar, ¿veis? Esa forma la termino de hacer borrando. Y Santas Pascuas. Y bueno, lo importante, ¿veis? Estoy trabajando tanto la iluminación como la sombra en la misma capa. Eso es lo que mola mucho de este modo de fusión. De iluminación de Lambert. Mira, aquí le he dado la sombra demasiado fuerte. Pues le bajo un poco la opacidad. Y listo. Y aquí se lo voy a dar con más saturación. Vale, creo que aquí abajo le tengo que pintar un poco más rubio incluso. Lo que es las cejas. Sobre todo aquí. No, no tan saturado. No hace falta que se vaya tan saturado. No tanto. Lo dicho, está en los detalles, ¿eh? El tema de los colores. Si me paso de saturación se ve raro. Y ahora voy a ponerme a pintar normal. Ahora ya estoy pintando en una capa normal por encima, ¿eh? Nada de truquitos ni nada. Sencillamente he utilizado lo otro para darme los tonos generales y ahora ya pues termino con esto. Oye, la verdad que este tipo de estudios hacía un montón que no los hacía y me flipan. Mira, por ejemplo, aquí esto es más, estoy viendo que voy a cambiarlo por una sencilla razón, porque es que el color este creo que se tiene que ir mucho más al morado. Y más saturado también, un poquito más azul incluso. No tanto. Vale, ahora... Me dirás, oye Adri, ¿por qué le estás metiendo este color azul si no se ve azul realmente? Bueno, pues esto lo estoy haciendo para ahora. Cuando le ponga un color amarillo al lado, que destaque mucho más el color de la ropa.
O sea, que sea mucho más claro de qué color es la ropa. Esto lo voy a hacer con esto otro, para darle textura. Y por aquí lo voy a dejar así. Pero el hecho de haberle metido primero ese color azul hace que en la sombra se cree como el Subsurface Scattering. Muy exagerado, pero a veces queda guay para dejar claro, con estos tonos que son tan oscuros, tan empastados, pues meterle un Subsurface Scattering muy claro a veces ayuda a que se entienda. ¿Veis? Si directamente hago así gris, no se entiende tanto. Sin embargo, si cojo esto, pillo este azul, y aquí hago así, primero, le doy primero este tono, este subtono, me ayuda mucho a, primero, hacer como unas sombritas. Puedo hacer también así las luces reflejadas, ¿vale? Aquí meterle como unos... un poco de contaminación lumínica y tal. Y ahora ya sí, con este otro tono y un pincel un poco más sucio, hacer eso y hacer un poco toda la parte de la iluminación más bruta. Mira, por ejemplo, aquí no me termina de molar esto. Ya está. Ay, voy a ir guardando esto, que se me olvida guardar. A ver, voy a leer un poquito. ¡Ay! Buenas, Nichi, que me alegro de verte por aquí. Bueno, buenas a todos, ¿eh? Que es que son algunos nombres que estoy más acostumbrado a ver, porque queréis que no me fijo en quienes comentáis más en el canal y esas cosas, ¿vale? Al final veo más los nombres repetirse. Y es más normal que luego cuando vea el avatar o lo que sea me suene. Vale, a ver, me dicen... ¿Sientes que la presión del pen sea igual o mejor a la de Wacom? ¿O cómo posicionarías este con respecto a las de otras marcas como Huion? A Huion, por lo que he probado, mucho mejor, o sea, mejor, sin más. Para cosas como trabajar con tamaños muy grandes de presión, me gusta más este. Y en general me da más control en la presión y más control en el lápiz. Pero claro, no he probado las nuevas Huion Canvas 19 y 27, ya lo he dicho muchas veces. Por lo que he leído por ahí, por lo que he visto en reviews de otra gente, han mejorado mucho ese punto, así que probablemente se hayan puesto a la par, ¿vale? Si puedo probarlas en algún momento lo haré, pero bueno, son productos caros y cuando pueda. Cuando pueda se ha podido, ¿vale? Y bueno, respecto a Wacom, sinceramente muy parecido, o sea, no me parece... Cuando estuve usando la Cintiq 27 Pro, sinceramente no me parece que haya una diferencia como para justificar la diferencia de precio, ¿eh? Es más, como he dicho varias veces en el directo, me parece que hay diferencias en... Puede ser, incluso a favor de esta, sobre todo el tema del precio, claro. Pero en general no me pareció que hubiese mucha diferencia. Claro, estoy de nuevo en lo mismo. Si no las tengo al lado, una al lado de la otra, es muy difícil decir si una es las diferencias exactas, ¿vale? Para eso tengo que tenerlas juntas. O haberla utilizado hace muy poco y la Cintiq 27 Pro la utilicé hace mucho, ¿de acuerdo? Entonces, pues tampoco me aventuraría a opinar así de repente. Sí que sé que no me falta precisión, no me falta ningún tipo de... La siento, a mí la sensación que me da es la misma, ¿vale? Pero no teniendo al lado, pues no puedo ponerme a decir, oh, pues esto es mucho mejor, está lo cual, no puedo hacerlo. O sea, sí que sé que de calidad igual de bueno, o sea, las sensaciones que me dan igual de buenas, pero tendría que tenerlas una al lado de la otra para poder asegurarlo al 100% todo esto. ¿Vale? Vamos a ver, más preguntitas. Es increíble que nunca paras de enseñar, eres genial. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad, ¿eh? Me alegro mucho de que lo veas así. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Bueno, una parte de los directos es también poder seguir hablando de dibujo de manera más tranquila, porque... ¿Sabéis qué pasa? Pasa una cosa, cuando ya llevas tanto tiempo en YouTube, empiezas a ver que has tocado todos los temas. Y es como, vale, ¿y ahora cómo lo hago para seguir con este nivel y tal? Y cada vez te requieren más energía los vídeos y cada vez más tal. Y bueno, por derroteros de la vida, al final el canal lo que ha acabado dándome más
repercusión y más... Bueno, pues de lo que funciona más el canal es de vídeos de tabletas. Si fuese solamente por tutoriales, probablemente no pudiese estar viviendo de esto. Así que al final utilizo los vídeos de tabletas como excusa para poder seguir haciendo tutoriales y para poder seguir haciendo las cosas, ¿vale? Pero bueno, lo hablaré en un directo, que es una cosa que quiero hablar en un futuro. Voy a borrar aquí un poco las líneas. Estas de aquí, por ejemplo, las voy a hacer un poco más tirando a rojo oscuro. Más oscuro. Y bueno, realmente este estudio yo creo que lo podría dejar casi que así. Quizá un poco por aquí trabajarlo. Tema del labio. ¿Veis? Todo el tema de la inclinación me sirve para esto y sobre todo lo utilizo cuando estoy trabajando así, ¿vale? Pero eso, al final intento utilizarlo para... Y cuando, por ejemplo, cuando de repente tengo la excusa, pues, por ejemplo, con el patrocinio de Huawei, con lo de GoPaint, dije, guau, este es el momento de coger y en un vídeo patrocinado encima hacer un vídeo de esos que me flipan, de un proceso de dibujo bien grabado, bien pulidito, un tutorial de un programa y tal. Dije, guau, eso. Y encima pagado. Así que, win-win. A ver... Vale, aquí lo voy a tirar un poco más hacia el azul. Creo que... Pero esto lo voy a hacer por aquí debajo. Vale, voy a coger otro pincel y así aprovecho para dejar textura. Es que eso sí me está molestando un poco el tema de que funcionen mal los pinceles grandes con este... Tengo que reinstalarle los drivers. Creo que me estoy pasando de color también. Y por aquí voy a aprovechar a ponerle un poco en amarillo esto. Menos opacidad. Vale, lo voy a hacer con otra capa por encima. Ahora sigo leyendo algún comentario, ¿eh? Que la cosa es eso, que tengo que ir dividiéndome entre leer comentarios y trabajar, porque si no, no avanzo el dibujo y la verdad que mi intención es dejarlo terminado, este por lo menos hoy. Me habría gustado hacer otro, pero ya es la 1:23, así que no me va a dar tiempo. Vamos a ver. Y es, fijaos que con darle aquí el color en lo que es el borde, ya, como que el resto de cosas también cogen un poco la... O sea, todo coge el contexto, ¿no? ¿Entendéis lo que digo, no? Como que todo el resto de cosas cogen también más sentido. El resto de colores. Al final, mucho de lo que sucede en un dibujo sucede en los contrastes, justamente en esos puntos de máxima luz. Igualmente por aquí le voy a hacer así un poco de... No tanto. Demasiado oscuro. Lo que más noto al trabajar en una pantalla así, con tan buenos colores, es precisamente esto. Poder trabajar los matices muy bien, porque... Mirad, este punto sí que creo que es interesante. Lo que más noto en estas pantallas con tanto volumen de color es que veo mucha diferencia entre este rojo y este de aquí. O sea, veo muy bien el matiz de lo que estoy haciendo. Por eso me gustan tanto trabajar con estas pantallas con tanta saturación, con tanto... Pues eso, con tanto volumen de color. Al final es lo que más noto.
Y sobre todo eso me permite que luego, al pasarlo a un volumen de color menor, la precisión que haya tenido a la hora de pintar sea mucho mayor, ¿vale? Yo al menos lo noto en eso, sobre todo. No tanto en que este rojo sea preciso, este tal. A ver, eso es importante cuando vas a imprimir, cuando estás trabajando para cine, para televisión. Eso es muy importante ahí, ¿vale? Como yo trabajo para mí mismo, ¿vale? Pues, y si acaso para algún cliente puntual que no necesita ese nivel de precisión por el momento, pues entonces tampoco me importa tanto ese punto. Igualmente es bueno tenerlo, ¿vale? Porque yo sé que esto luego se lo manda a un cliente y se va a ver bien en su pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla con la que estoy trabajando está bien. Pero eso básicamente. A mí para lo que más me gusta es precisamente por tener ese control y por ver tanta... Al final estoy trabajando todo en rojos, no sé si lo veis, pero yo veo en la pantalla muchísima diferencia entre este rojo y este de aquí. Y fijaos la diferencia, es que claro, no lo vais a ver, bueno. Mirad, me mola mucho esta cámara extra que tengo precisamente por esto. Por el tema de poder moverla y enseñaros cosas. Yo entre este magenta de aquí y este rojo de aquí noto mucha diferencia. Sin embargo, fijaos en el cuadro de color la poca diferencia que hay en tono. Hay muy poquita diferencia. Y sin embargo se nota muchísimo. Pues precisamente en ese tipo de cosas es en las que más noto trabajar con una pantalla con gran volumen de color, ¿vale? Es un poco difícil de decir si no la tienes delante. Esto es como, mira, la manera más fácil de ver una pantalla con mucho volumen de color es que te vayas al Corte Inglés de tu ciudad, a la FNAC, a lo que sea, y te vayas a ver las televisiones. Y vas a ver muy rápidamente qué televisión es la que tiene mejores colores. Lo vas a ver al instante. ¿Vale? Le diste un movimiento al pelo, me lo imaginé. No sé qué. No sé a qué te refieres. No sé. No entendí eso. Vale, pues vamos a ver. Yo creo que le voy a meter unas luces finales y lo doy por terminado. A ver, siempre lo puedes seguir trabajando esto, ¿eh? Pero en algún momento hay que dar por terminadas las cosas. También voy a ayudarme con esto para darle así unas líneas de expresión. Y aquí más que trabajar con sombras más fuertes, voy a trabajar metiéndole unas luces. Y creo que por aquí atrás estaría muy guapo meterle una luz así tirando más al azul. Y fijaos que es un tono muy oscuro de un magenta, pero como me lo llevo al magenta y por ahí se va al amarillo, acabas viendo la más azulada, ¿vale? Lo acabas entendiendo como un tono frío. Aunque puedas entenderlo como un tono cálido por algún lado, porque al final está muy cerca de los cálidos esto. Pero por contexto, como estos tonos son mucho más cálidos, estos los acabas viendo como un tono frío, ¿de acuerdo? Suele pasarme que cuando trabajo en directos me lo voy llevando para abajo, porque me lo llevo para cerca de mí, ¿vale? O sea, lo siento si lo veis peor, pero lo hago por comodidad, vaya. Y por aquí lo mismo. Le meto así el recorte. Esto de aquí va a estar más flojo, más suave. Incluso le voy a meter por aquí así un poco. Y creo que va a quedar guay meterle un tono de azul muy desaturado por aquí para darle un poco de fuerza a la vista, a la mirada. Me lo voy a llevar incluso más para allá, incluso más para acá, porque... Pero más oscuro.
Menos saturado incluso. Fijaos que estoy ya ahí trabajando en poquísima saturación. Bueno, es que no lo veis. Fijaos que estoy ya trabajando ahí en poquísima... Estaba por aquí. Pues me lo tengo que llevar incluso a más desaturado para que se vea natural. Precisamente porque hay poca presencia de azules. No hay casi ningún azul. Precisamente por eso me lo tengo que llevar tanto al gris. Porque si no, se va a ver... Mirad, si pongo un azul azul, se ve completamente fuera de lugar. Si acaso aquí en el Terminator, o sea, en donde se acaba la luz, le puedo meter un trazo para... Igual que he hecho aquí, vaya, igual que he hecho con el traje, para que se entienda mejor el tono. Y por aquí lo que sí que puedo hacer es llevármelo así y meterle un poco la iluminación. Un tono más iluminado. ¿Veis? Parece que no, pero esa tontería... no sé, no sé. Puede que incluso me lo haya cargado un poco con eso. Así que bueno, ahora lo cambio un poco. Vale, y por aquí lo que sí que voy a hacer es llevármelo un poco así a los saturados para hacerle como la... Le meto así unos tonos saturados de repente. Para terminarlo. Y por aquí creo que lo suyo va a ser que lo disimule un poco. Vale. No sé, creo que lo estoy trabajando de más incluso, ¿eh? Que a veces peco mucho de eso. De trabajar de más las cosas. Yo creo que cuando trabajamos más de más las cosas pierde un poco la frescura. Empieza a perder ya la frescura el trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que saber dónde parar. Pero claro, es que me gusta mucho seguir las cosas y meter más detalles, es una cosa que me mola mucho. Pero veis, no, lo estoy cagando. Si meto más detalle, lo cago. Así que lo voy a dejar por aquí. Bueno, mira, si acaso, un detallito más. Esta parte creo que le falta un poco de oscuridad ahí, un pelín. Lo mismo por aquí abajo. ¿Veis? Es que yo creo que incluso lo he jodido un poco, ¿eh? Metiéndole ahí las últimas cosillas. Mira, sí, por ejemplo, por aquí voy a borrarlo. Me sobra todo eso. Por aquí me sobra un poco también lo que he hecho. Aquí en los ojos creo que lo tengo que disimular en todo caso. Y aquí lo mismo. Y bueno, puede jodernos perder un poco de trabajo, pero creo que lo he exagerado mucho. Puede ser algo que nos joda, pero hay que ser un poco objetivo. Si crees que la has cagado, pues a corregirlo. Sí, ahora mucho mejor. Tan solo metiéndole un pelín de detalle más. ¿Vale? Y bueno, si funciona el tema de color, yo quitándole la línea, ahora debería funcionarme. Y yo creo que funciona bastante bien, ¿no? O sea, fijaos, sin línea, con línea. Pero le quito la línea y sigue funcionando lo que es la pintura. La línea es simplemente para darle como las sombras finales, ¿vale? Igualmente creo que voy a hacer
como último toque, quitarme de encima las líneas que me sobren. Por ejemplo, estas de aquí abajo, creo que le están matando un poco. Y también por aquí. En la boca. También por aquí, quizá. Así que, así, venga. Y nada, pues lo último sería firmar, ¿no? Parece una tontería, ¿eh? Parece una tontería, pero ¿sabéis dónde más noto el trazo? Al firmar. Si me es natural el trazo, lo noto bien. Es como la prueba de fuego. Cuando firmo, es la prueba de fuego del trazo. De verdad, ¿eh? No lo digo de coña. Es como eso. No sé, es como que me tengo que sentir a gusto firmando. En cuanto a textura y eso, porque por ejemplo, con el Apple Pencil me ocurre que no termino de estar a gusto. Es como que la textura es un poco rara. La sensación de dibujo me gusta por un lado, pero por otro es como... O sea, tengo mucho control al dibujar, pero por otro es como un control raro. Es como que se me queda pegada el lápiz a la pantalla, ¿vale? Aquí tengo control para poder hacer... Porque mi firma es así un poco raruna. Pero, ¿qué día es? Estamos a 26. Sé que es 27, pero lo he empezado el 26, así que lo pongo el 26. Y el color ahora lo cambio, no os preocupéis, que se ve fatal. Siempre lo hago así. Pongo un color, luego cambio esto y pruebo con otro. Hala. Así, que no desentone mucho. Vale, pues lo que más me gusta ahora es esto. De verdad, no sabéis lo mucho que quería era esto. Lo mucho que quería esto, de poder dejar los lápices así, porque los tengo todos perdidos por ahí. Lo de tener un estuchito me viene increíble. Vale, pues termino de grabar aquí, que esto lo doy por terminado. Y nada, pues luego lo subiré. Seguramente suba el dibujo a Instagram. Que me parece que ha quedado fino. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Sí que creo que me he pasado un poco con la saturación, ¿no? Eso lo puedo cambiar, lo puedo remediar ahora en un momento. Pero bueno, es que una cosa que no estoy entendiendo es por qué se me sube así. Vale, una cosa que no he dicho, pero bueno, lo he dicho al principio, pero lo mantengo. No he cambiado, no he utilizado estabilizadores en ningún momento. ¿Vale? Me parece clave. Ah, mira, hay un par de truquitos que me gustan dar. Para los que os habéis quedado hasta el final. 120 personas, oye, me parece increíble. La verdad que estoy encantado, con los directos. Me lo estoy pasando súper bien. Bueno, para los que os habéis quedado hasta el final, truquitos. Truquitos del almendruco. Mirad, pues a mí cuando termino en Krita me gusta mucho venirme aquí a capa de filtro. Termino de hacer las cosas, ¿vale? Pues por ejemplo un ajuste de curvas. Pues mira, le quiero meter un poquito más de iluminación. Le meto un pelín de contraste con las curvas, ¿vale? Aceptar. Pero bueno, espérate, porque aquí me ocurre una cosa. Propiedades, ¿vale? Si queremos editar una capa de algo de filtro en Krita, nos tenemos que ir a propiedades. Saturación. Yo creo que me he pasado con la saturación. Desde curvas se la puedo bajar también. Se la bajo un poquito en los medios tonos, quizá. Ahí abajo un poco. Lo que mola de cambiar la saturación con curvas es que puedes elegir de dónde lo haces, ¿vale? Por ejemplo, si quiero le puedo quitar saturación únicamente en las luces. O si quisiese lo podría hacer en las sombras. Sí que va un poco mal el tema del portátil este, pero bueno. No mucho porque he trabajado mucho los contrastes con color. Entonces lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Lo mismo, comprobamos. Vale, creo que... Ocurre que aquí en RGBA voy a dejar una curva un poco más exagerada, un poco más contrastada. En plan así, quiero levantar los tonos medios, pero, vamos, quiero levantar las iluminaciones. Pero quiero bajar un pelín lo que son las sombras para que contraste.
Y le bajo la opacidad un poco para terminar de ajustar. Lo estáis viendo todos, ¿no? Bueno, por si acaso puede que haga un poco de zoom ahora. A ver, que se vea todo bien. Cenital, aquí. Vale, sí, se ve todo guay. También os digo, la cámara engaña, ¿eh? La cámara le sube mucho la saturación a esto. Luego lo subiré para que lo veáis bien. Pero bueno. Y por último, vamos a ver, cenital directos. Y por último, me meto aquí, capa de filtro, y este es el truqui bueno. Que este mola bastante. Y esto es único de Krita. La verdad que tiene unos filtros bastante chulos, Krita, ¿eh? Artístico no, mejorar aquí. Eliminación de la media. ¿Y veis lo que hace? Hace una especie de sobreenfoque extraño. Está marcando mucho los trazos. Pero esto así queda feísimo. Pero si se lo bajas un poco, como ahí al 32-25%, le da un toque de nitidez muy guapo a la imagen. O sea, depende un poco de lo que estés buscando, ¿vale? Del efecto que estés buscando. Pero es un truquito que cuando lo aprendí me gustó bastante, ¿eh? Yo creo que un poquito menos. Se lo suelo dejar muy bajito, ¿eh? Y es precisamente para sacar este tipo de texturas, ¿vale? O sea, como que las termina. Fijaos en las texturas ahora que lo amplío. ¿Veis? No sé si lo notáis, cómo sube la nitidez y cómo se remarcan las texturas. No sé si en el vídeo se verá, pero bueno. Y vale, ahora ya sí, lo dejo por ahí. Guardo. Bueno, voy a... Me quito esto. Buah, es que sí que va raro el ordenador, ¿eh? Porque esto no le debería de costar. Ya os digo que he trabajado en proyectos más grandes que este. Y no le costaba esto. Qué raro. Pero bueno. Sí, es un poco similar a claridad, pero es distinto, porque tienes más control en lo que estás haciendo. Vaya. ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? Nada, vamos a ver, nada. Le está costando la vida, ¿eh? Vale, pues lo que voy a hacer para esto es sencillamente... archivo... Exportar avanzado... Perdón. Se ha pillado ahí muchísimo esto, ¿eh? Krita graba de timelapse, sí, pues puede que sea ese el problema, ¿eh? Estoy grabando el timelapse, pero no, lo estoy haciendo en una resolución normal. Si ya os digo, me parece muy raro esto. Comprobado, la XPP en 19 arruina computadoras. No, esto ya me pasaba con esta, ¿eh? Me da problemas desde hace tiempo. Espero que no se me haya pirado. Pero bueno. A ver. Bueno, puede que sea por el tema del filtro. Pero qué raro, tío. Pues he perdido el trabajo, parece. No, porque no está pintando. Qué raro. Qué raro. La maldita primera vez que me pasa esto en Krita, ¿eh? La maldita primera vez. Siempre me pasan estas mierdas en directo. Pues nada, gente. Me he quedado sin el dibujo. A ver, voy a guardar de nuevo esto. Pero qué raro, tío, qué raro.
Es que ya os digo, es la primera vez que me pasa esto en Krita. Si es que va fatal. Pues voy a tener que formatear el ordenador 100% seguro, ¿eh? Voy a cerrar y volver a abrir porque, bueno, a ver, lo tengo grabado, entonces, pues bueno, tampoco pasa nada, pero, hostia, si es que se ha pillado, ¿veis? Se ha petado del todo. Pues vaya movida. Además me ha pasado al final del trabajo, ¿eh? Bueno, da igual, el tema era practicar. Si se pierde, pues se ha perdido. Quedó en el directo y ya está. Mira, bueno, ha quedado ahí. Parece que está guardado. Qué cosa más rara, ¿eh? Cosas raras que pasan. A ver si se ha salvado. Ah, míralo. Está perfecto. Está como lo había dejado, sí. Vale, pues esto de aquí lo único que voy a hacer es archivo, exportar avanzado, lo exporto en JPG porque parece que le está costando moverlo. Que le está costando moverlo con todas las capas. Y nada, a ver, calidad avanzada, básico, 100. Aceptar, ala. Vale, y ahora ya, pues cierro este. Ha sido modificado, desea guardarlo. Sí, por si acaso. Por si las moscas, por si las moscas. Abrir. ¿Dónde lo estaba guardando? A ver dónde. Que siempre me pasa esto. Luego voy a abrir otra cosa y no sé dónde lo estaba guardando. Guardar como. Ah, vale, sí, en ilustraciones Drive. Vale, pues venga. Archivo. Cierro este. Vale, ahí lo tengo. Lo voy a abrir en JPG para poder recortarlo, básicamente, y poder subirlo al Instagram. Pero bueno, vamos a ver. Y como lo tengo por aquí. Cantidad, ¿dónde tengo la proporción? Bueno, da igual, esto lo recorto así y ya luego se cambia la proporción o lo que sea. Vale. Hala. Vale, ¿alguien ha estado dibujando? Porque si habéis estado dibujando podéis pasármelo por el Discord y le echamos un ojo antes de que me vaya. Archivo, exportar avanzado. Recortado, guardar. Hala. Vale, pues ya está. Voy a leer unos cuantos comentarios y me piraré. A ver. ¿Dónde estoy? Aquí, GH5. Bueno, pues ya estaría el directo. Bueno, así ha quedado, ¿eh? Para que lo veáis. Cámara secundaria. Venga. Que se me ha pillado. Ya se ha calentado la cámara. Ah, bueno, se ha pillado. Esto de aquí lo tengo como le puedo volver a poner. Ah, vale, se le ha ido esto, ¿eh? Pues nada. Vale, pues ya está. Así. Vale, pues ¿qué le pasa a esto? Si es que... Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Ahí está. Pues nada, gente, así ha quedado el amigo.
Mirad esas texturas guapas. Un paneíto. Todo cinematográfico, peña. Madre mía. Se nota que tengo sueño. Nada, gente, pues eso. ¿Se ha calentado? Buena pregunta. A ver, no se debe haber calentado mucho porque la he estado usando al 50% para no quemarme las retinas. Ya os digo que me ha parecido brillo de sobra y estoy con 1, 2, 3, 4 focos alrededor, ¿vale? O sea, tiene brillo de sobra. No, no se ha calentado, lo habría notado. No me suda la mano, me sudan las manos un montón. ¿Veis? La prueba de fuego. No me suda la mano de haberla estado utilizando. Se calienta un poco en esta zona, siempre es lo normal. Nada, muy muy poquito. O sea, para mí que se caliente es no poder tener la mano encima. Ya veis que la puedo tener encima el tiempo que me dé la gana, ¿vale? Así que eso, no se ha calentado. Y nada, pues yo creo, no es review, ¿eh? De todas maneras, la review intentaré tenerla para esta semana, para el viernes seguramente, intentaré tenerla. Pero bueno, a ver si puedo, porque ya con esto que la he estado probando, más que de sobra. Porque sobre todo porque llevo utilizando un año la 16 Gen 2, vaya. A ver... Solo quedará el pequeño espacio de nuestra memoria. No, porque lo he salvado. Un saludo desde Irlanda, gran trabajo y gran artista. Un abrazo. Un abrazo también para ti. Keyari. Debido a que es 4K el Pen Display, probablemente termine exigiendo más a la computadora, ¿verdad? No es mi experiencia. El ordenador puede mover fácilmente pantallas 4K. Incluso ordenadores poco potentes como la Chuwi Hi10 Max. Estuve probándola con una pantalla 4K y bien, no pasa absolutamente nada. Es más, la pantalla de la Chuwi Hi10 Max es 3K. Así que puede moverlas perfectamente. No es como videojuegos, ¿eh? En videojuegos sí que se nota mucho más el tema de la resolución. Y bueno, puede que ser que en render, en 3D, sí que exija un poco más por tema de renderizar precisamente, pero le bajas un poco la resolución al viewport y ya está. Pasa Discord, vale, paso el Discord, para quienes hayáis estado dibujando. Está en la descripción del vídeo, de todas maneras. Vamos a ver... Invitar gente que no caduque. A ver cómo se genera un enlace. Vale, pues por aquí está el Discord. Por aquí lo tenéis. Vale, a ver. A mí se me olvida, vale. Krita tiene una opción muy chula para eso, para que no se te olvide grabar, y es que precisamente aquí, en grabadora, tienes lo de grabar automáticamente, ¿vale? O sea, yo ahora no he estado grabando, esto se ha grabado, pero no es el proceso. Así que si yo ahora cierro este, abro de nuevo el proceso de verdad, se debería haber grabado entero. Y le puedes quitar grabar automáticamente, pero bueno, no lo haré. Y ahora nada, sencillamente vengo aquí a exportar. Se me debería abrir cuando le dé la gana. 1 hora y 27. También es una buena manera de medir el tiempo que has estado dibujando, esto, porque yo lo tengo configurado a un segundo, pues nada. Tengo 2412 fotogramas, pues he estado 2412 segundos trabajando en el proyecto. Lo divides, tal, haces las cuentas y sabes cuánto tiempo has tardado en hacer el dibujo. Lo voy a dejar exportándose mientras respondo cosas. A ver. Eres el único que ha sacado vídeo de este modelo, porque la gente de XPP confía en quien confía. No, hombre. Pues bueno, supongo... A ver, ha habido un problema, y es que este modelo es de preproducción, ¿vale? Yo supongo que se lo han mandado a más gente. He tenido suerte y el modelo que me ha llegado a mí estaba bien, pero me escribieron diciéndome que había habido un problema con los modelos de preproducción, que tenía un tema mal de color y que tan solo había 10 que estaban bien.
parece que uno de los que me ha llegado, bueno, el que me llegó, estaba bien. Entonces he tenido suerte. También he sido de los primeros que se lo han mandado, claro. Pero si no, la habría tenido que mandar a devolver y habría tenido que esperar un tiempo, ¿vale? Igualmente sí que han contado conmigo y parece ser que a la gente de XPP le gusta mucho el canal, lo apoya un montón. Y bueno, pues tengo en primicia estas cosas, porque así puedo, pues bueno, os las puedo enseñar y podéis ver cómo funcionan y bueno, pues eso, básicamente. Que confían en mí para enseñaros las leñes. Vamos a ver. Se envía al general, sí, enviando al general hoy, ¿vale? Si hay moderadores por ahí, que no se preocupen de que estén... Bueno, no, mandando en trabajos, ¿vale? Para no liarnos. Trabajos terminados. ¿De acuerdo? Que me voy a ir al final y vemos los que estáis haciendo. Igualmente, los tengo por aquí Discord. Sí, lo tengo aquí abierto también. Pero sí, vaya, el primero incluso he hecho un poco el directo también por eso, porque a día de uno hubiese algo para que vieseis cómo funciona y tal, porque bueno, pues sé que mucha gente se le va a ir el botón de compra directamente. Así que nada, pues lo tenéis ahí para que veáis cómo funciona. No he hecho pruebas, pero ya veis que durante el directo he probado más que de sobra y funciona increíble. Bueno, pero yo decía de hacerlas de... Yo voy a corregir ahora nada más. Bueno, corregir, echar un ojo. Bueno, venga, quien pase le viene un poco las ilustraciones. Pero hablaba de si estabais dibujando mientras tanto. Que la verdad que me molaría que durante los directos dibujásemos todos un poco en grupo, ¿vale? Es una cosa que me molaría bastante. Trabajos terminados. Pero bueno, si estáis en trabajos en proceso, tampoco pasa nada. Pero estoy mirando trabajos terminados, ¿vale? No deja comentar, pues os tendréis que hacer miembros del canal. O sea, miembros no, tenéis que aceptar una movida, no me acuerdo, lo pusieron los administradores, creo que lo puso Robin. En bienvenidos o en presentación tenéis que meteros para tener un rango. Y tenéis que meteros al canal. Se te saturó la mano cuando la quitaste de la pantalla. Vale, ya hay gente escribiendo. Oye, pues si lo has hecho de verdad mientras estábamos... No voy a dudar, no voy a dudar. Vamos a ver, lo abro por aquí en el Discord. Bueno, lo voy a abrir primero por aquí, por si acaso. También me gusta lo de tener la WinMax 2, porque tengo otra pantalla que es táctil y así puedo estar más fácil. Pero creo que lo voy a hacer con la Minis Forum directamente, que me da menos problemas, ¿eh? Me gusta mucho la WinMax 2 también por el tema de que es muy pequeñita, no me ocupa apenas espacio. Pero si me sigue fallando, pues tendré que... A ver... Ah, bueno, si no estoy compartiendo la pantalla, ¿qué más da? Que me pongo yo paranoico aquí. Vamos a ver. Pongo por aquí cenital. Vale. Pues oye, bastante guays los trabajos. Vale, estos de aquí los veo bastante bien, pero sí que te noto que las sombras, las iluminaciones no están finas, ¿vale? Las bocas son complicadas, ¿de acuerdo? Pero has trabajado mucho en lo que es la parte de color, digamos. En la parte de color de la boca y tal, lo has trabajado más. El tema del gloss y eso, pero les falta un poco de volumen, ¿vale? Mira, voy a cogértelo. Me vengo para acá. Bueno, primero voy a darle aquí a verlo para tenerlo abierto y luego pongo el proceso así rápido. Que me gusta verlo. Cerrar. Vale. Archivo nuevo. Y me pongo en A4. Mira, a ver lo que te digo. Que bueno, los miembros del canal, que paséis... Ahora mismo estoy corrigiendo así porque no estáis utilizando demasiado la ventaja de las correcciones, ¿vale? Pero bueno,
esta y ya está, porque me ha dado por ahí. ¿Ves lo que te digo? El tema de que lo que son las sombras no las tienes trabajadas, tan solo haciendo esto y separando más la parte en sombra de la parte en luz, que todavía, bueno, pues esto lo estoy haciendo muy rápido, ¿vale? Pero podría coger esto y sombrearlo un poquito, ¿vale? Y lo mismo, por aquí abajo, sombrear un poquito por aquí porque lo tienes muy definido. Ya simplemente con eso está cogiendo volumen, ¿vale? No sé si te das cuenta. ¿Ves? Si lo puedo sombrear así muy rápidamente y ya está. Y ya simplemente con esa tontería... No sé si ves... ¡Ay, shit! Se me ha ido. Perdón. Y ya simplemente con esto pilla volumen. ¿Vale? Se me ha ido bastante, pero bueno, a ver, ¿dónde está Cenital Directos? Aquí. Bueno, lo hago de nuevo con otro para que lo veas, porque se tarda un momento. Estoy con una capa en multiplicar. Y simplemente con marcar la zona en iluminación y la zona en sombra. Y lo mismo con las cadenas. Las cadenas tienen volumen, ¿vale? Y también generan una sombra. Aquí te falta la parte de abajo de la cadena, ¿vale? Y aquí. Y esto. Y los... Lo mismo pasa con los dientes. Los dientes están en sombra, ¿vale? Y si ahora le meto un poco de suavidad, o sea, le hago así un pequeño difumino, no sé si lo ves, pero gana muchísimo el tema de... Bueno, pues eso, el tema de la profundidad. ¿Vale? Y esto está hecho muy rápido. Pero lo que te veo es eso, que están muy planos. Tan solo has trabajado la parte de color y si acaso algún brillo. Le falta mucha sombra. Pero sí, ya me he dado cuenta lo de que no se ve. Pero bueno. Vale, a ver. Y algún dibujillo más. Este es el único que voy a corregir así. Los demás los veo en un momentito y ya está. Bueno, está bastante guay. Lo que le veo es falta de definición. Pero... Y sobre todo, igual que a... Korwak le fallaba la parte de las sombras, yo creo que tú has pecado mucho de no definir mucho la iluminación, ¿vale? Está un poco plano. Sin embargo, lo veo mejor, lo veo más realista, ¿vale? Es un tono que está bien, está guay, pero quizá con unas luces especulares esto ganase del todo. Y también con unas sombras de oclusión para definir los detalles del dibujo estaría genial. Quizá dibujar un poco más las sombras por este lado y que se vaya fundiendo un poco, ¿vale? Entiendo la intención de que todo esto sea un color plano, pero quizá separarle la silueta por aquí con una sombra más oscura, ¿vale? Bueno, mira, qué cojones. Tardo menos en hacer esto. Bueno, pues todo esto es una muestra, ¿de acuerdo? Una muestra gratuita de lo que hay de ventajas en la membresía. Tema de correcciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí haberle hecho así una sombrita, tal. Meterle un par de sombras de oclusión. Lo mismo aquí para... el ojo. Aquí una sombrita más, quizá. Quizá por aquí, ¿sabes? Así, esto por aquí un poco más rojo. Para meterle un poco más de textura. Por aquí lo mismo, un poquito así en rojo. Para meterle un pelín de variedad de color, porque te falla un poco el tema de que no haya nada de variedad de color, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Pues con tema de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo color? Aquí, color. Vale, simplemente metiéndole un pelín de variedad de color. Por ejemplo, la nariz es más roja. Nada, incluso demasiado. Esto así. Por aquí más amarillo. Y por aquí abajo un poquito más azul. Y luego otra vez un poquito más rojo por aquí por el cuello. Y por las orejas.
¿vale? ¿Ves? Con esa pequeña variación de color, lo que gana. Y también con esto. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Ves con eso cómo gana en forma y coge muchísima profundidad el dibujo? Coge mucha más profundidad, sería seguir trabajándolo, pero si quieres mantener ese tono desdibujado, aún así tienes que dibujarlo un poco más, ¿vale? Tiene que tener pequeños puntos de detalle para terminar el dibujo, ¿vale? Puedes dejar las cosas a la imaginación, pero siempre necesitas dar ese pequeño punto de detalle, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy necesario. Pero bueno, hasta aquí la cosa. En ofertas de trabajo de arte siempre piden sí o sí usar Wacom. Jamás he visto que pidan una tableta de trabajo, tableta de marca específica para trabajar, ¿eh? Software, sí. Tableta, marca de tableta, ni de coña. Y tú le dices, sí, trabajo con una Wacom. Nadie se va a dar cuenta. Es que es una tontería, ¿eh? No, nadie pide eso. Es más, ahora mismo se trabaja muchísimo con iPad, ¿eh? Pero muchísimo. Hay gente que ni toca Photoshop, ni Krita, ni ningún programa. Hay gente que trabaja únicamente con iPad. Y conozco así. Jamás he visto eso, ¿eh? De verdad, no, no. Photoshop, sí, te lo piden. Photoshop lo piden. Pero vaya, se aprende en un momento, ¿sabes? O sea... A ver, es verdad que todo el mundo debería aprender a utilizar Photoshop y después ya, pues bueno, aprender a utilizar el software que fuese. Pero Photoshop es estándar de la industria, le pese a quien le pese. Cambia la escena... Pero esta vez se veía, ¿no? Ah, vale, vale. No vio mi gato. Ah, pues no lo vi, ¿no? Lo siento. Voy a mirarlo. Ya el último, ¿vale? Pero aquí no está. ¿La habrás puesto en trabajos en proceso o qué? Eh... No, pero aquí no está. No sé dónde lo has puesto, pero aquí no hay nada, ¿eh? De gato. Ah, vale, tu gato es este. ¿Será este? Ah, vale. Estaba puesto antes. Ah, y este también es de ahora, vale, perdona, no lo había visto. Dale, Rose. Vale, no lo había visto, perdonadme, ¿eh? Vale, a ver, te veo fallo de dibujo todavía y de proporciones, ¿de acuerdo? O sea, anatomía te falla. Tienes que practicar ahí todavía, ¿vale? Entonces eso. Meterte con esto es mucho trabajo, es mucha tralla, y sobre todo en el render, ¿vale? Porque aunque lo renderices esto, no te va a quedar igual porque le falta todavía mucho dibujo, ¿vale? O sea, esto es seguir practicando, no te preocupes, así nos pasa a todos, si te enseño los dibujos viejos que tengo, me muero de la vergüenza. Pero... Nada, bueno, tampoco es morirse de la vergüenza porque no pasa absolutamente nada, de verdad. Pero eso, que yo creo que sigue metiéndole trabajo ahí a lo que viene a ser anatomía, proporción. La proporción no está mal del todo, ¿vale? Está bastante encaminada, ¿de acuerdo? Pero eso, no lo veo mal tampoco. Y bueno, la línea vas empezando a tener línea un poco más confiada. Te falta ahí todavía un poco de confianza en la línea, pero está guay. ¿Vale? Pero ya te digo, te has metido con una cosa complicada. Empieza con alguna cara, con alguna cosa más sencilla, ¿vale? ¿De acuerdo? También te digo, hacer... Puede que venga bien estudiar un poco con anatomía de hombres, porque es como más sencilla, más líneas rectas, más tal, pero... Pero eso, es que este es complicadete, ¿eh? Dibujos así tan limpios, es muy complicado. Y oye, este gato está muy guapo, ¿eh? Vamos a ver, abrir el navegador, que aquí no me deja verlo bien. Oye, muy guapo, me mola, ¿eh? Me mola. Quizá le falta un poco de contraste, o sea, un poco las iluminaciones, sacarlas más, pero entiendo que el estilo de dibujo es así, ¿eh? Pero está muy guapo, me mola bastante. Y el dibujo está muy chulo, ¿eh? La verdad que la expresión del gato está guapísima, te ha quedado muy fina, ¿eh? La verdad que me mola. Quizá distinguir más iluminaciones y sombras, te podría decir, ¿vale? Y la parte aquí de la esfera no termina de estar clara, pero es verdad que como es un color así flúor es un poco complicado meter esa iluminación. Pero en general muy guay. Yo creo que le habría metido... Mira, a ver. Venga, esto y ya me piro, que son las 2:10, chaval. Se me va la olla. Venga, a ver.
Me lo has mandado con muy mala resolución, así que bueno, pues lo voy a tener que destruir en cuanto a resolución, pero... Vamos a ver. Coges este amarillo y encima de todo, tapando la línea, ¿sabes? Le haces así. Aquí le metes el brillazo, que incluso más. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Primero le meto un amarillo para que se vea el color del brillo y después ya un blanco. ¿Vale? Lo mismo aquí. Un verde tóxico de estos. Aquí en los dientes igual. Meterle así un poco. Y aquí en las barbas, que viene desde abajo supuestamente, para recortar un poco. Y aquí seguiría, siguiendo un poco lo que es la forma. Y te cargas el trazo en negro, ¿eh? Porque lo tienes que tapar, porque si está en iluminación máxima no hay negro. Y aquí en las manos igual, en las manos es donde más se debería de notar. Entonces incluso así, más tirando a blanco incluso, le haces por ahí un brillazo blanco para que se entienda que brilla muchísimo. Y taca. Y le sacas los brillos, ¿ves? Uy, mierda. Lo he hecho en la capa que no era. Pero bueno, vamos a ver, lo hago así y ya está. Y lo pongo debajo y punto. Y así cuando desactive... Entiendo que el estilo de dibujo es un poco ese que buscas, pero yo creo que hacerle esto, pues, va a ayudar a sacar esos brillazos, ¿vale? O sea, fíjate un poco más en grande. Todo esto sería trabajándolo más, por supuesto, pero yo creo que eso le podría venir bien, ¿vale? Y no sé, o sea, en general lo veo muy guay de color y de dibujo y todo eso. Quizás separar un poco las iluminaciones también, ¿no? Venga, luminosidad gamma Lambert. Esto me lo llevo para acá y cojo esto de aquí. Llevármelos más al verde, ¿no? Si la iluminación está en verde, llevarme las luces hacia el verde un poco. Todo esto de aquí debería estar brillando más, ¿no? También. Mira, es que no es normal. No es normal que este lápiz, este pincel me vaya mal. Este es el que va bien siempre. Y contaminar más los colores por aquí, ¿vale? A ver. Ya os digo, es muy raro que esto me vaya... que este pincel vaya mal. Esto es cosa de los drivers. Y aquí lo mismo, debería estar muy iluminado esto. Esta parte de aquí debería estar así iluminada porque le está dando desde abajo. ¿Vale? Y por aquí lo mismo, debería estar contaminada la sombra. ¿De acuerdo? Por aquí incluso que más. Tal. Esto quizá me he pasado. Pero ves, es eso, es ir trabajándolo. Y nada, pues eso, sería cogerlo así y vamos a ver. Pues eso, sacarle un poco las iluminaciones de esa esfera que está brillando tantísimo, ¿no? No sé qué tal lo veis. Esto está hecho muy rápido y tal, y el dibujo es bueno, ya te lo digo de base. Creo que quizás es la parte de la iluminación que ha quedado un poco rara, pero... Pero eso, trabajarle un poquito más esa iluminación para sacar la ilustración creo que podría estar guay, ¿eh? Así que nada, pues básicamente eso, ya estaría. Sí, cambia mucho el foco, consigues mantener el foco. Y eso también lo puedes conseguir, perdona, que se me olvidaba. Lo puedes conseguir llevándote esto más... Mira, pues lo tienes por aquí. Oscureciendo más la parte de arriba, ¿vale? Porque la parte de arriba supuestamente está toda en sombra, ¿no? Pues entonces la mantienes más en sombra. Y lo mismo con la mano por aquí atrás. Separas más la parte en sombra de la parte en luz. El foco de la ilustración es esa esfera. Entonces, si tú separas el resto, vas a conseguir enfocarlo mucho más. Esto está hecho muy rápido, ¿vale? Pero me entendéis, ¿no? Lo que digo. Quizá no hace falta tantísimo contraste, pero sí
separar más la iluminación, ¿vale? Porque sí que tienes marcada la iluminación en tu dibujo, pero no la tienes contrastada, ¿vale? Las partes en sombra y las partes en luz están muy parecidas en términos de valor. Esto lo podemos ver si hago esto, mira. ¿Ves? Lo tienes separado, pero está muy planito. Y mira, ¿ves esta esfera? Aquí hay engaño, ¿eh? Porque este color tan saturado se puede ver gris. Pero sí que te faltaría separarlo un poco más y sobre todo meter las luces especulares, ¿vale? Pero bueno, que en general ya te digo, lo veo muy guay, ¿eh? El dibujo. Y bueno, gente, ahora ya sí me voy a despedir de todos vosotros, que ya me estoy rayando y ya me estoy... Bueno, ya me estoy enrollando más que rayando. Me pasa mucho esto, voy a tener que acabar pillándome el teleprompter del gato porque miro a la derecha, me miro a mí mismo porque veo una cara y la miro. Vaya. Y en vez de mirar a la cámara, que es donde tendría que estar mirando. ¿Tendrás un cupón descuento para Artis Pro 19? No lo sé todavía, no estoy seguro. Si lo tengo, de todas maneras, os lo dejaré en la descripción. Tenéis la descripción, tenéis el link de compra en la descripción, por cierto, que ya sabéis que me ayudáis si lo compráis desde ahí. Bueno, pues eso, si la encuentras a un precio mejor, cómpralo donde tú lo veas, pero bueno, que si lo compras desde mis links, me estás ayudando sin que te cueste ningún extra. Y nada, gente, voy a leer esto un poco. ¿Será cosa de lo que lograba encontrar en ofertas de trabajo en su momento? Puede que ya no sea así y sería un gran alivio, la verdad. A ver, puede que antes te pidiesen tener tableta gráfica propia. Y puede ser que hace unos cuantos años, hace 5 o 6 años, sí que fuese más necesario que fuese Wacom porque aún no había tabletas de calidad, ¿vale? Pero ya te digo, ahora yo sinceramente ni hace 5 ni hace 6 años es algo que haya visto nunca, ¿eh? Pero no lo sé, puede que también sea la zona o cualquier cosa, ¿eh? Pero bueno, yo dibujé rápido al mismo que tú, ¿vale? Pues entonces de puta madre eso. Trabajo en formatos muy pequeños. Bueno, pues quizás sube un poco la resolución, ¿eh? Porque es muy justita, es muy justita. No hace falta que trabajes en tamaños muy grandes, pero bueno, también depende de lo que intentes. Si haces pixel art puede que sea de sobra, pero para este estilo de ilustración yo te diría que trabajes en más grande. Yo trabajo en A4 y muy guay para hacer... para cambiar el tamaño, pero eso. Pero por lo que me dijiste la vez pasada, creo que es mejor esperar, no sé por qué. O sea, la verdad, la Magic Pad sigue siendo buena tablet a día de hoy, ¿eh? Y si sale una mejor, ten en cuenta que va a salir más cara, o sea, no va a ser a mismo precio, eso estoy seguro. Es verdad que estudiaste diseño gráfico, no, estudié ilustración. Quería estudiar diseño gráfico, pero no tenía dinero para hacerlo. Y me metí en Bellas Artes. O sea, estudié Bellas Artes. Yo de estudio soy artista. Soy artista. Y me metí en Bellas Artes en Salamanca porque tenían parte de diseño gráfico. Eso es lo que puede que me hayas entendido alguna vez. Pero ahí me di cuenta de que odiaba el diseño gráfico con todo mi ser. No lo odiaba, pero no me llenaba. La parte del diseño gráfico que me gustaba era la de ilustración y la de pintura. Entonces, pues bueno, ahí ya vi que había otra cosa por otro lado. Pero bueno, gente, voy a dar por terminado. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Espero que os haya gustado el directo. Me he tirado bastante más rato del que esperaba al final. Esperaba estar 1 hora y media, ya han sido 3 horas, pero bueno. Y nada, que si os ha gustado dejéis like, no os olvidéis, también suscribíos, si os gusta mucho podéis haceros miembros del canal. Y ya sabéis, tenéis links de compra en la descripción. Y bueno, pues a ver si me da tiempo a hacer la review de esta tablet para, bueno, esta tableta para el viernes. A ver si me da tiempo, que siempre peco de optimista. Pero bueno, nada, ya termino porque como me ponga a responder más preguntas, me quedo aquí hasta las tantísimas. Lo siento que son las 2:30 de la... Bueno, las 2:20 de la mañana aquí y me tengo que ir a dormir, que estoy catacroker. Bueno, gente, que descanséis mucho y los que tenéis día por delante, que lo aprovechéis un montón. Hasta luego.